Para mí es como que el fantasma que viajó en el tiempo. Que son juegos, estas cosas, la verdad. Y entonces, antes de venirme para acá, pues me metí en sitios de internet de a ver cómo, en lugares que hay energías, cómo invocar y cómo controlar y cómo pedir cosas de todo. Pues ahí yo me traje mis hojas impresas y empecé a imitar esas cosas. Para el día 3, empecé a ver luces debajo de la puerta en la noche, como si hubiera una vela prendida. Yo había dejado mis velas ahí, no había dañado nada porque tampoco estoy tonto. Pero pues no hay manera en la que se vuelvan a prender solas. Entonces, donde abro la puerta, en medio del círculo que tengo, están las luces prendidas y hay una niña vestida de blanco. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque está por primera vez aquí en la cabina el buen Alex. Alex, ¿cómo estás, mi amigo? Mucho gusto, muy bien. Muchas gracias por la invitación, César. No, hombre, un gusto, un gusto. Oye, Alex, por favor, para la gente que es la primera vez que te ve, la gente que te está conociendo, ¿puedes contarnos un poquito acerca de ti? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Bueno, actualmente trabajo en marketing de orientación política, pero la gran mayoría de la gente me conoce principalmente por mi trabajo como artista digital, fotografía y arte digital, y muy recientemente y muy poca gente también por el mundo de la comedia. Ya, que de hecho es por ese medio por el que nos contactamos, por medio del buen Luis Martínez, le mando saludos al brother, por medio de Comedia Paranormal. Así es. Ahorita estuvimos platicando un buen rato, a todo dar, y cuando te pregunté acerca de estas historias paranormales me dijiste que, aunque tú no crees en este fenómeno, has tenido vivencias personales. ¿Puedes hablarnos un poquito acerca de estas experiencias que has tenido? Pues sí, como bien comentas, te digo, yo nunca he sido muy creyente, no lo descarto tampoco, pero sí me ha tocado algunas situaciones a lo largo de la vida en la cual todavía es fecha que no les encuentro una explicación completamente lógica. Entonces, por eso cuando todo lo lógico ya falla, pues lo lógico empieza a tomar sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí las categorizaría yo como paranormales. Entonces, nunca ha sido nada grave. Una tal vez lo pudo haber sido, porque casi siempre han sido en mi trabajo. Como comentábamos también ahorita fuera del aire, que también trabajé en la radio un buen tiempo. Entonces ahí también tengo algunas historias de lo que ha pasado ahí por los medios de aquí de Monterrey. Y pues cosas de familia, etcétera. Es interesante lo que dices, la cuestión que tiene que ver con vivir situaciones paranormales, pero al mismo tiempo estar en este choque de decir, bueno, como no le hallo explicación, pues no, y no necesariamente soy alguien creyente de esta temática, pues lo dejo ahí en un paréntesis, en un área como que de un vacío en el que no está bien definido qué es, pero pues mejor lo hacemos a un lado. Creo que muchas personas es la forma en la que realmente viven este tipo de fenómenos. A mí me tocó por el podcast que originalmente yo creía que este tipo de fenómenos casi no los vivía nadie. Okay. O sea, que era una población exageradamente pequeña. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida estuve en grupos de iglesia, de misiones, en donde eran grupos bastante grandes y no me tocaba que mucha gente tuviera algún tipo de experiencia de ese tipo. La verdad es que no. Algunos llegaron a tener experiencias, a algunos les tocó en grupo, pero la gran mayoría no tenían una sola experiencia de este tipo. Pasan los años y yo creo que ni 10 personas, a 15 a lo mucho a lo largo de la vida, que alguna vez me contó alguna historia. Llego al podcast y de repente empiezan por cientos y al día de hoy por miles las personas que en todo el globo, no tanto que traigan una historia original, sino que digan, hey, eso que acabas de contar, yo lo viví. Me pasó muy parecido. Y hay historias muy llamativas que a mí me han dejado como con ideas en la cabeza. México tiene sus propias leyendas. Todos sabemos que está la Llorona, que está esas historias del Charro Negro, se cree todas estas cuestiones de los nahuales, chaneques, duendes, etcétera. Yo creía, la verdad, que todo eso era folclore. Historias que se pasaron los abuelos, que vivieron, no sé, desde épocas coloniales y se fueron pasando cierta tradición. Pero resulta que hay muchas versiones de esto en todo el mundo. Y se repite una y otra vez. Yo me di cuenta hasta el podcast. De hecho, unas personas que me dicen, oye, cuando has mencionado que prestemos atención en las historias de aquí, pues ya empezamos a notar que hay similitudes con ciertas historias que existen también allá en tu país. Y hubo 3 personas que me contaron unos, digamos, pequeños relatos, sucesos que vivieron, justo escuchando el podcast. Ok. Dice una chica que lo estaba escuchando y que de repente comenzó a sentir una cantidad de miedo, pero tremenda. Entonces empezó a darle vueltas en la cabeza la idea de, ya me sugestioné. ¿Sabes qué? Mejor me voy a poner a hacer otro tipo de actividad.
voy a dejar de escuchar el podcast porque no, me siento ya muy mal, incómoda, me siento como si me estuvieran acechando, como si me fueran a atacar. Y no hace sentido, no hay nadie en la casa y yo me siento tranquila. Y sé que cuando está haciendo eso, mientras está pensando todas esas cosas, el cuerpo siente donde empieza como que a perder fuerza, está sentada en un sillón y no se puede mover y de repente está como congelada. Y ve que enfrente de ella algo empieza a caminar hacia ella y suenan unos tacones muy marcados en el pasillo. Entonces, presta atención y es originalmente lo que está viendo ahí es la silueta de su hermano. Intenta decirle como, ¿cuándo entraste en la casa? Y va avanzando y como que en un parpadeo o en un segundo que perdió atención, esa persona ya está más cerca y ahora ya no es su hermano, es su papá. Y es así, tal cual lo está viendo. Y entonces se siente muy asustada porque nota que tiene como algún tipo de rasgo distinto, una mueca, algún tipo como de semblante que nunca le ha visto el papá como medio malévolo. Y esta persona sigue avanzando y en un descuido la tiene enfrente y es ella misma, se está viendo a sí misma, tal cual dice todos mis rasgos, pero con una mirada que yo no tengo. O sea, es una mirada como muy profunda, muy malévola y me empezó a ahorcar. Pensé, estoy soñando. O sea, estoy soñando, en algún momento me quedé dormido, esto es una estupidez, esto es un sueño. Pero sentía las manos que me estaban ahorcando. Empiezo a perder el aire. Y entonces escucho la voz de mi papá que me empieza a decir, Gloria, 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 ábreme la puerta. Y entonces esa cosa enfrente de mí gruñe, se levanta, empieza a caminar hacia atrás, yo le pierdo la atención, ya no está ahí, y en eso mi papá abre la puerta y me puedo mover. Y me dice, es que escuché unos tacones, ¿dónde está? ¿Tienes alguna amiga? ¿Tenías alguien aquí? Y ella se queda como muy impactada porque creía que todo estaba pasando en su imaginación. Cuando va y se revisa, tiene unas marcas en toda la zona del pecho y del cuello. Y dice, las historias de los doppelganger que han contado en algunas partes, a mí me dio la impresión como que algo así vino aquí. Pero bueno, una vez dicho esto, por favor, Alex, cuéntame tu historia. Fíjate, ahorita que precisamente mencionas eso, no tal cual, pero a mí una vez me sucedió. La primera vez que me ocurrió algo paranormal, que yo todavía lo catalogo así, a pesar de los años que han pasado. Cuando yo estaba en la facultad, yo tenía en aquel entonces la carrera, iba a la facultad durante la mañana y luego iba a ser becario en otra facultad durante la tarde-noche. Salía casi a las 11 de la noche de la escuela, era mi rutina diaria. Vivía bastante retirado de la universidad, entonces casi siempre era común que todos los días llegara a pasar la medianoche a mi casa, a tu casa. Bueno, en aquel entonces casa de mi madre. Entonces hubo una ocasión, una noche, en la que yo tenía la costumbre de platicar con una amiga a través de la aplicación de Skype y por videollamadas, porque como lo mismo, también yo trabajaba todo el día, ella también. No queríamos perder el contacto, pero nos manteníamos únicamente platicando por ahí a veces durante la noche. Entonces en una ocasión yo llegué y decidí esa noche no conectarme a hablar con ella porque me sentía demasiado cansado. Hice lo que cualquier persona, me fui a dormir. Y no sé en qué momento exacto de la madrugada comienzo a sentir que hay una presencia o que se encuentra alguien dentro de mi habitación. Entonces me despierto como para observar qué era lo que estaba pasando y me di cuenta que no me podía mover. Entonces yo conozco ahora ya a estas alturas el fenómeno de la parálisis del sueño. En ese entonces no lo conocía, pero todos lo describen de esa manera, como una parálisis del sueño. A mí lo que me ocurría era que de plano no me podía mover, no podía mover los brazos, solamente podía abrir los ojos, no podía mover la boca. Pero como podía mover los ojos y observar, notaba que no había nada en mi habitación, o sea, no había nadie. Pero por algo muy extraño, me daba mucho la sensación de que algo se encontraba justo en la esquina del techo de la habitación, cerca de la puerta. Como si hubiese una telaraña ahí en la esquina de la recámara, pero yo sentía que había algo. Entonces observo hacia allá y podía ver que no había nada, pero sentía mucho una presencia. De pronto comienzo a escuchar que algo se ríe. Entonces era una risa no tenebrosa, no de miedo, sino más bien como si alguien se estuviera burlando de mí. O sea, es una risa como de... Sí, como cuando te caías en la escuela, ¿no? De que te sientes con esta como humillación. Entonces pasa eso y digo, ok, estoy soñando. Entonces no es otra cosa. Yo veo que no hay nadie aquí en mi habitación. Trato de volverme a dormir. Pero de un tiempo, no sé cuánto habrá pasado, unos 5 minutos, 2 minutos tal vez, me da otra vez esta misma sensación. Vuelvo a abrir los ojos y vuelvo a observar que no, bueno, me doy cuenta que no me puedo mover. Sigo sin poder moverme. Entonces comienzo a sentir otra vez esta presencia y escucho de nuevo una risa, pero ahora en la otra esquina de la habitación.
Volteo, observo, no encuentro absolutamente nada. No hay nada fuera de su lugar, tampoco en la habitación. Trato de convencerme a mí mismo de que estoy soñando, de que estoy bastante cansado. Y en eso, ya cuando me estoy empezando a forzar a dormir, comienzo a escuchar hacia allá afuera de la habitación, porque yo estaba en una segunda planta, en la parte de afuera, como si en el patio empezara a balar una cabra. Y como siempre digo en esta historia, yo sé que estaba en aquel entonces en Apodaca, pero no, mis vecinos no tenían una cabra. Yo sabía que no había una cabra o nadie tenía una cabra cerca del residencial en el que vivía mi madre en aquella época. Pero se escuchaba claro el balar de una cabra, o sea, escuchaba. Entonces dije, no, sigo soñando, esto no está pasando. Trato de quedarme dormido, lo consigo. A la mañana siguiente amanezco a como se pudo, o sea, de que casi no logré dormir. Y digo, ok, todo fue un sueño, revisé puertas, revisé ventanas. Obviamente no había una cabra en la parte de afuera y no había nada fuera de lugar en mi habitación. Dije, ok, lo soñé. Cuando bajo, me encuentro a mi madre preparando el desayuno y nada más cuando me ve llegar a la cocina, estaba muy molesta conmigo y comienza como a regañarme. Yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice anoche? Entonces ella me dice, es que no, ya ni la muelan, o sea, eran tan de madrugada y ustedes dos seguían platique y platique por el Skype. Y yo, ¿quiénes estábamos platicando? Ya me cuenta mi madre que ella en la madrugada se levantó al baño, pasó cerca de mi habitación y escuchó que yo estaba platicando con alguien dentro de mi habitación, pero que escuchaba que era la voz de una mujer. Ella asumió que era mi amiga con la que siempre hablaba todas las noches. Y yo tratando de hacer memoria dije, no, yo no me conecté con nadie, yo no hablé con nadie. De hecho, hasta le marqué a mi amiga de que, oye, no hablamos anoche, ¿verdad? Y me dice, no, ¿por qué? Le dice, no, pues pasó esta situación así medio extraña. Pero mi madre juraba y perjuraba de que, oye, yo te oí clarito. O sea, no le pareció algo extraño, solamente fue como que, ay, híjole, ya 3 de la mañana y están aquí todavía desvelándose, ¿no? Esa fue la primera vez que me ocurrió algo que todavía hasta la fecha no le hemos encontrado explicación. Me gusta mucho cuando no me pongo de acuerdo con las personas que traen aquí historias, porque de repente, no es el 100% de los casos, pero se siente como si los ciertos hilos y las manos del destino fueran haciendo que las historias que selecciono por alguna situación tienen correlación. Dentro de todas las historias que me mandaron, había una que me llamó mucho la atención. Una chica dijo que ella estaba escuchando el podcast. Ujú. Está en un sillón en su casa, está escuchando el podcast y de repente se va y se va y se va. La cantidad de horas agarró como un maratón. Su esposo estaba en el segundo piso y se da cuenta que ya son cerca como de las 2:30 de la mañana. Y donde quiere dejar el podcast y está muy cansada y se queda dormida. Y el esposo como que estaba en lo suyo y no se dio cuenta y pues ya, ella se queda dormida y tiene un sueño bastante raro. Ella está soñando que su esposo está en el segundo piso y que ella está abajo, sentada en el sillón, escuchando el podcast. Está soñando lo mismo que acaba de pasar. Y sueña que se queda dormida. Entonces entra como un tipo de loop. Ok. En el sueño en el que se duerme, Ujú. ahora está dentro de un segundo sueño en el cual ella está despierta en su casa, pero hay algo que está gruñendo y es algo así como un tipo de perro demonio. No lo logra ver, pero es la sensación que le da y es lo que su cabeza le dice. Ten cuidado, es un demonio. Y suena como un tipo de gruñido de perro. Ese gruñido empieza a aumentar el nivel de sonido y entonces ella se despierta, pero está todavía dentro de un sueño y tiene conciencia que está en el sueño y siente miedo. El problema es que sigue escuchando el gruñido y lo escucha desde unos audífonos que trae puestos dentro del sueño. Y dice, es el podcast, es Ujú. algo que están diciendo ahí, es algún efecto especial que metieron. Se quita los audífonos, los deja abajo y sigue escuchando el gruñido donde se pone la mano, otra vez están puestos. Se los quita, los tira y otra vez están puestos. Entonces le da un ataque de pánico dentro del sueño, el gruñido empieza a aumentar de nivel, le empieza a doler la cabeza y se despierta. Ahora sí está en el mundo real. Y en el mundo real le duele la cabeza, está escuchando el gruñido pero no en los oídos. En la cabeza, es un sonido como que se quedó grabado y está como, no, me malviajé horrible, no manches, qué feo sueño. Revisa y apenas han pasado 5 o 10 minutos desde que había revisado la hora. No hace mucho sentido porque fue un sueño como que muy largo lo que ella percibió para solo 5 minutos. Pero al final se levanta, apaga todo y dice, ya basta por hoy, o sea, tengo que dormir ya bien. Va con su esposo, le dice que si ya se van a dormir, él todavía trae unos pendientes, baja ella, empieza a hacer ahí un poco de limpieza y comienza a escuchar afuera de la casa un gruñido. El mismo gruñido que había tenido en el sueño. Esta chica empieza a sentir un terror espantoso, se asoma por la ventana y ve que en el patio,
que no hay ninguna forma de entrar a ese patio, sino es justo atravesando toda la casa por dentro. Ahí está un tipo alto con un sombrero y al lado de él está como un perro. Todo esto es una sombra. Ella está con un miedo terrible, empieza a correr hacia el segundo piso, llega con el esposo y el esposo está dormido justo donde estaba haciendo algún trabajo en un banco. Está tirado hacia adelante, dormido, lo intenta levantar, no se mueve, no se mueve, no se mueve, y de repente cuando este hombre se levanta gritando y dice, es que había una sombra enorme que me tenía amarrado y no me dejaba moverte porque a ti te estaba atacando un perro. El tipo no había escuchado nada y fue como que algún tipo de ataque que ella entendió que le estaba pasando espiritualmente. Pero hay una historia que me contaron hace mucho aquí, un amigo de hecho cercano, y es una de las historias más inverosímiles que he escuchado y se parece exactamente a lo que viviste tú. Esto ya ocurrió en uno de los primeros episodios del podcast, para los que ya son familia nocturna desde hace mucho lo van a identificar. Saúl tenía un trabajo que lo llevaron justo aquí en Linares. Y en Linares, Nuevo León, le rentaron una casa. El trabajo que tenía iba a durar cerca de entre 8 meses hasta año y medio. Era un trabajo bastante largo. Y él se tenía que quedar allá alrededor de toda la semana y regresaba fines de semana, y en ocasiones eran 15 días y regresaba 2-3 días a Monterrey. En la casa que rentan, desde el día 1 que llegan, algo raro está pasando. Abren la puerta, el ambiente se siente extraño. Es una casa chiquita de 3 habitaciones y un solo piso, pero se siente raro, no se siente encerrado, se siente extraño. En una de las habitaciones, cuando la abren, una pared está llena de cruces, pero una cantidad exagerada. Pues eso les da bien mala espina, como, güey, ¿quién vivía aquí? Porque no se ven cruces bonitas. Se ve como una colección rara, como si fuera el intento de algún tipo de protección. Lo dejan ahí. Al final les están rentando la casa, no es de ellos, no las pueden mover. Y hay un tipo entre el montón que ya ha estado trabajando de madrugada en un montón de lugares que dicen que son embrujados. Y él dice, miren, es la cama más grande. Si ustedes no quieren el cuarto, me lo quedo yo. A mí no me interesan esas cosas. Pues quédate con el cuarto. Los demás no querían porque sí decían, no, hombre, el cuarto se sentía bien gacho de plano. Hay 3 cuartos más. Sí, son 4 habitaciones entonces. Hay 3 cuartos más. Un cuarto en el centro, un cuarto en un extremo y otro cuarto al fondo que tiene como una litera. El primer cuarto nadie lo quiere. Hay algo ahí raro. Es grande, es amplio, tiene 3 camas y nadie lo quiere. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Simplemente cuando lo han visto es como que, no, mejor no. Ese cuarto no me da buena espina, no me siento cómodo, prefiero dormir en otro lado. Mi amigo se queda en el cuarto de en medio. Dice, era un cuarto muy pequeñito, pero estaba cómodo y pues, para lo que lo iba a utilizar me quedaba perfecto. Y en el cuarto del fondo había 2 cuates dentro de mi equipo que eran muy, muy, muy amigos. Y ellos dijeron, nosotros en la litera, pues ahí agarramos la plática en la noche y ya. Bueno, se van a esta casa y en menos de una semana empiezan a notar ciertos cambios en ellos. Están muy cansados, están de muy mal humor, se notan extraños en el trabajo, de repente no se están levantando a tiempo. Y mi amigo va como jefe de todo el grupo, entonces les habla muy serio y les dice, oigan, no me están rindiendo, ¿qué pasa? No, pues es que está extraña la casa, güey. O sea, se ha sentido raro el ambiente ahí, como que no descansamos. De repente insomnios, de repente pesadez. Está extraño. Sigue avanzando el tiempo, mi amigo les dice, no andemos con fregaderas, aquí venimos a jalar. Entonces a lo que venimos y no hay excusa, no hay pero que valga. No, está bueno. Vamos a ponernos ya como que en un plan mucho más serio. Agarran un ritmo de trabajo mucho más agresivo, pero empieza a pasar algo. Realmente todos están siendo afectados. Él ve que después de 2-3 semanas, cuando regresa a Monterrey, le dicen, oye, ¿te ves envejecido? Y él, no, pues es el trabajo que está muy pesado. Pero él sabe que hay algo ahí en esa casa medio extraño. Empieza a notar algo. Todas las noches, después de esas primeras 4 o 5 semanas, uno de sus amigos o de estos compañeros hace reuniones con personas de por ahí. Y él se empieza a molestar, porque nota que se vuelven a levantar tarde y ya después de una semana los vuelve a jalar las orejas y dice, a ver, vamos a platicar todos. O sea, se están levantando tarde, y ¿cómo no te vas a levantar tarde si tú, Benjamín, el lunes estuviste aquí con un par de chicas y tú, cabrón, te trajiste un grupo de personas y estuvieron tomando hasta tarde? Y entonces los otros bien ofendidos le dicen, nosotros. Y uno le dice, tú estuviste el lunes con tal persona. Y el otro le dice, no es cierto, no fue él, fuiste tú, ¿para qué te haces tonto?
y empiezan a pasarse el balón. Total que ya con el agua más calmada, ellos como menos alterados, al platicar se dan cuenta que el mismo día todos escucharon a otro teniendo una reunión ahí. Nadie había llevado ninguna persona a la casa. Y esa situación, a partir de que la hablaron, se repitió y se repitió y se repitió, pero escaló. De solo la plática del haber escuchado a las otras personas, después las luces se prendían, veían sombras que pasaban, se escuchaba una persona que entraba en el baño y les tiraba, se escuchaban donde movían los platos porque tenían algún tipo de reunión. Nadie se atrevía a salir de su habitación para cerciorarse quién carajos era. Cuando alguno llegó a abrir la puerta, las luces se apagaban al instante y era como si nunca hubiera estado nadie ahí. Entonces, esa casa fue escalando al punto en el que casi desvive a una de estas personas, porque después se enteraron que traía un pasado bien turbio y bien oscuro, pero que tuvieron que soportarlo hasta que terminaron el trabajo. Entonces, ese fenómeno de que alguien pasa, escucha a alguien, pero no estaba sucediendo, es de los pocos que me han contado aquí. Está muy interesante. Qué loco, ¿verdad? Qué loco. Por favor, Alex, ¿qué otra historia te ha ocurrido a ti o a conocidos? Bueno, a mí me han ocurrido varias, pero la que te quiero platicar a continuación, tratando de hilar como vamos el ritmo de historias, es una que le sucedió a mi abuela, que precisamente es de una comunidad pues, ejidal, precisamente de allá de Linares. Yo casi no conviví mucho con mi abuela, sobre todo porque cuando yo nací, mis abuelos se habían ido a Estados Unidos a probar suerte por allá y muy esporádicamente venían a México, entonces casi no conviví con ella. Mi abuela era una persona bastante religiosa encima de todo esto. Pero ya después de su muerte, y precisamente empezando en este proyecto de la comedia paranormal, pues a mí se me empiezan a acabar las vivencias, entonces tuve que empezar a escarbarle, ¿no? Entonces, pues lo primero, el recurso fue la familia. De que, oigan, a ustedes, mis padres, nunca les pasó algo, a mis abuelos, a mis tíos, a alguien. Y mi papá me contó que dice, sí, una vez a tu abuela le pasó algo cuando era niña, pero nunca le gustó hablar de eso. O sea, a tus tíos y a mí nos lo contó una única vez y jamás se volvió a hablar del tema. Resulta que cuando mi abuela era, pues, digamos que una preadolescente, unos 12, tal vez 14 años, estoy hablando de esto también como en los años 50 de aquí de Nuevo León, ella pues vivía con su familia en te quedaría muy mal con el nombre de la comunidad, solo sé que está dentro del municipio de Linares. Ya. Entonces, pues tenían esta comunidad, ¿no? Mi bisabuelo, pues creo que se dedicaba al campo. Entonces, en una noche, mi abuela se despierta de madrugada porque escucha como que los clásicos animales que se tienen en el rancho estaban muy alborotados. Sí. Pero decide no salir a averiguar. Dice, pues, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, dice, bueno, ya mi abuelo no había llegado esa noche a la casa. Entonces dice, no, pues ya cuando mi papá regrese, pues el que averigüe, ¿no? Entonces así pasa. Y en la mañana, o bueno, ya de madrugada todavía, se tenía la costumbre mi abuela de ir al molino a hacer el nixtamal para las tortillas y los quehaceres del hogar, ¿no? Pues lo que eran los roles de la época. Entonces comenta que cuando ella iba a hacer nixtamal, que era normalmente tendría que ser como entre las 4 o 5 de la mañana para empezar toda la rutina diaria, se topa a una señora que ella nunca había visto. Entonces esas comunidades son bastante pequeñas, prácticamente todo mundo se conoce, todos saben de quién es hijo quién y de dónde vino tal, ¿no? Pero a esa señora ella nunca la había visto. Lo único que nota es que le pareció era una viejecita y le pareció una persona muy amable, o sea, solamente como, pues no sé, de esta gente que tiene como ángel, ¿no? Que te saluda y dices, ah, mira qué agradable persona. Entonces la viejecita le comenta a mi abuela de que si le podía ayudar, traía como una cubeta también con grano de maíz. Dice, oye, si me podrías ayudar también a pasarlo al nixtamal, porque yo también me lo ocupo para llevarlo para hacer tortillas. Y dice, ¿me puedes ayudar? Porque traía una pierna lastimada la señora. Bueno, traía el pie lastimado. Entonces mi abuela de que, claro que sí, no veo por qué habría un problema. Entonces mi abuela la comienza a ayudar, empiezan a hacer como que la plática de sobremesa. Y terminan los quehaceres y le dicen, no, pues aquí está la cubeta, gusta que le ayude a llevarla a algún lado. Y la señora le dice, no te preocupes, ahorita van a venir por mí. Y dice, ok. Entonces mi abuela se va, comienza a hacer sus labores del día, lo quiere comentar a mi bisabuelo de, oye, es que anoche escuché como que había pues mucha algarabía, ¿no? Afuera con los animales. Pero antes de que ella le comente algo, llega mi bisabuelo muy molesto porque alguien había matado una de las vacas. Pero no la habían matado pues como si alguien llegara y la acuchillara o le dieran un disparo o algo así. O sea, estaba completamente destazado el animal. Como si un animal más grande hubiera llegado y se lo hubiera comido ahí mismo. Entonces, él dice, yo creo que ha de haber sido un coyote o muchos coyotes.
pero no se habían ni visto coyotes cerca de ahí del pueblo, del rancho. Entonces dijeron, está raro, pero pues vamos a estar atentos, ¿no? A ver qué pasa. En eso, a la mañana siguiente, mi abuela comienza con la misma rutina, se levanta temprano, se va hacia el molino y se vuelve a topar a la misma señora, pero ahora nota que tiene algo diferente. La señora ya no está tan alegre, pero también nota que la pierna le ha crecido como que la herida, porque tenía lastimado un pie, como si se hubiera machucado un pie y lo tuviera todo amoretado, pero en este segundo día el dolor ya o el moretón ya había avanzado a lo largo de la pierna. O sea, de un día para otro creció bastante pues sí, lo que tenía, lo que sea que tuviera en la pierna. Fue la misma dinámica, le comenté que si le puede ayudar, que porque se sentía muy malita y así. Dices, ok, va. Entonces comienza a ayudar a la señora y eventualmente la señora se empieza a sentir ya como un poquito mal y dice mi abuela, o que contaba mi abuela, que la señora empieza a toser y pues, se trata de cubrirse la boca para toser. Tose algo, mi abuela sigue como que en lo suyo, como si no la estuviera observando, pero sí alcanza a ver de reojo que la señora como que sacó algo por la boca y lo tiró. Entonces ya después de que termina, de que no, pues ya le quiere que le ayude otra vez, dice, no, no, ahorita vienen por mí, no te preocupes, qué amable eres. Entonces mi abuela ya agarra sus cosas, pero sí se quiere poner atención a qué fue lo que tiró. Ya cuando da la vuelta, alcanza a ver que lo que había tirado la señora era una bola de pelos. Una bola de pelos bastante grande. Entonces dice, ah, caray, quién sabe qué habrá comido la señora, ¿no? Entonces ella comienza a caminar hacia el pueblo y cuando regresa, porque pues, los molinos suelen estar retirados o a las afueras de la comunidad o el rancho, ya cuando llega ve que hay mucha gente como que junta en la plaza. Resulta que todo el mundo se habían encontrado a un niño muerto en esta plaza. Nadie supo qué le pasó. Ya al final dijeron, no, pues creo que se cayó en una zanja o algo parecido. Pero mi abuela sí notó y se le hizo curioso que estaba pues, también todo como si tuviera muchos rasguños o cortadas de algo muy afilado. Entonces no sabría decir si fue como que arañazos o cuchillazos, ¿no? Pero lo que sí notó y que dijo, ok, esto sí está muy raro, es que al niño le faltaba pelo. O sea, como si le hubieran arrancado parte de aquí de la cabellera de la mollera. Eh, pues yo creo que conocería al niño también, pero sí fue como, no voy a decir nada, porque no sé qué pueda estar pasando. Entonces, al día siguiente vuelven a ocurrir, vuelve a escuchar también mucho ruido con los animales. Mi abuelo sale, bueno, mi bisabuelo sale a revisar, pero dice que no veo nada, que dice no encontré un coyote y ahí pues la gente es de salir ya con fusil en mano, ¿no? Pero dice, no observé nada, o sea, están muy alterados solamente los animales, pero no hay nada, o sea, y no se ve nada cerca. Pasa eso. Al tercer día vuelve a hacer lo mismo. Ya mi abuela ya dudando de si continuar con la rutina o mejor dejar que vaya alguien más. Pero era la mayor de las hermanas, me parece. Entonces dice, ok, vamos a cumplir, ¿no? Entonces llega al molino, ya no encuentra a la señora. Pero lo que sí encuentra en su lugar es a un perro. Encuentra un perro muy, muy, muy grande y que tenía una pata completamente quebrada. Entonces ella ve al perro, se asusta. Yo no sabía hasta que mi padre me contó esa historia, pero sí sabía que mi abuela le tenía miedo a los perros. O sea, no le gustaban. Le pasó muchos años hasta que tuvo un perro muy chiquito y era el único perro que le conocí y porque vivió muchos años ese perro y era un chihuahua cuando no estaban de moda los chihuahuas. Pero dice que cuando vio ese perro sí se quedó con mucho miedo, sobre todo porque mi abuela pues, era todavía prácticamente una niña. Entonces el perro se acercó con ella y solamente comenzó como a lamerle los pies. Nada más. O sea, no hizo nada, no le gruñó, no la atacó, no pasó nada. Pero se acerca y el perro iba cojeando precisamente de una de sus patas, como si se la hubieran machucado toda la pata. Entonces dice, no quiero pensar cosas, voy a distraerme haciendo mis actividades. Termina de hacerlas, regresa al pueblo y de nuevo encuentra a toda la gente en la plaza. El detalle es ahora qué pasó. Cuando se acerca, ve a la señora en la plaza muerta. Algo le había pasado. No tenía absolutamente nada como en el cuerpo, solamente la pierna, como si se le hubiera destrozado completamente la pierna. Pero nadie conocía a la señora. Todos decían, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? Dice, no, nadie ni la tocó. O sea, no sabemos qué persona es. Obviamente no era como una época en la que todo el mundo trajera identificación en el bolsillo, pero nadie la conocía en el pueblo y solamente la encontraron ahí muerta en la plaza. Entonces, nunca se supo realmente qué fue lo que pasó, ni qué le había pasado tampoco al niño. Nunca volvió tampoco a ver el perro. Después de ahí también ya como que los animales ya en la noche también ya todo tranquilo. Como que todo volvió a
a la normalidad después de esa última vez que ya vieron a esta persona ahí. Creo que dentro del folclore mexicano la brujería es una temática que tiene una relevancia enorme. Hay historias para muchos que terminan solo dentro de la ficción y dentro de relatos que se pasan de boca en boca en la familia. Sin embargo, hay personas que juran que les ha ocurrido algún tipo de ataque de este tipo. Mencionas brujas nahuales y tiene que ver un poco con este relato que te voy a decir. Resulta que Imelda recuerda con mucha tristeza su infancia. Imelda tenía una familia que para ella era una familia no espectacular, pero sí era una familia muy unida y muy bonita. Uh-huh. Su papá, su hermano y su mamá. Y tenían muy bonita relación. Todo eso hasta que Imelda tuvo alrededor de 9 años. Su hermano era mayor que ella por 2 añitos y medio. Ella recuerda que cuando ella tenía 9 años, las cosas en su casa cambiaron muy rápido. Su papá, de ser una persona amable, cariñosa, que trataba a su mamá así literalmente, como una reina, se transformó en un sujeto horrible, desagradable, borracho, fumador. Empezó a desarrollar muchos vicios, descuidó el trabajo, empezó a pasar mucho tiempo fuera de la casa, ya no atendía a nadie, y a sus hijos los trataba como si los odiara. Esto casi de una semana para otra. Y ella recuerda perfectamente cuál fue el momento que hizo el gran cambio. Un día que estaban en la casa todos, un fin de semana, su mamá sale a barrer el porche o el jardín y cuando está haciendo limpieza de esa zona, grita y le habla con una carcajada a su esposo y le dice, Joaquín, mira, ya tienes una enamorada. Entonces el tipo le dice, ¿de qué hablas? Ven. Resulta que la señora se topó como un tipo de fetiche. Eran unas ramas Uh-huh. que aparte tenían algo como de cera roja que formaban algún tipo de monito y tenía la foto de él todo amarrado con un hilo rojo y tenía aparte y un par de agujas. Ella le dio mucha risa y este señor fue y lo agarró y dijo, no hombre, no andes jugando con esto, fue y lo tiró a la basura. Dice, ese día, porque yo vi todo desde la ventana, ese día fue el final de mi familia. Ese mismo día mi papá empezó a decir que se sentía extraño, que se veía un poco aletargado. Mi mamá le decía que ya dejara las bromas, que pues, lo que vieron en la mañana que no importaba, que era una tontería. Y él se veía medio ido. Al día siguiente, mal encarado, como que medio enfermo, malhumorado, parecía que algo le dolía. Después de eso todo fue muy rápido. Estaba tomando, un día llegó con cervezas, mi papá no tomaba. Al día siguiente no podías dejarlo de ver de cigarro tras cigarro. Y todos estábamos en la casa de papá, ¿estás bien? Y nos hablaba mal. ¿Qué chingados te importa? Lárgate de aquí. Otra persona. Pasan las semanas y él empieza a hablar de una tal Verónica. Verónica sí me entiende. ¿Y quién es Verónica? ¿De quién estás hablando? Nunca nadie entendió. Un día, no sé si fue al mes 1 o al mes y medio, mi papá salió un día en la noche, no regresó, pero mi mamá nunca nos quiso enterar, pero ella empezó los trámites de divorcio, lo que me da a entender que mi papá se andaba rondando por ahí, pero yo a la fecha yo no lo volví a ver nunca. Ese día que se fue, de ahí en adelante, comenzaron a pasar cosas bien raras en la casa. Todas las plantas que teníamos adentro de la casa se murieron, el mismo día, todas. Planta que llevábamos, planta que no nos duraba 24 horas, se marchitaba. Había olores fétidos en la casa. Comenzamos a escuchar pasos en las habitaciones. Nunca veíamos a nadie, pero había pasitos. No te puedo decir de niño ni de señora, porque era niña, no me acuerdo bien, pero eran pasos, eran personas caminando dentro de mi casa. Y enfrente de mi casa, mi vecina tenía un pino enorme. En ese pino, en la parte de arriba, empezó a posarse una lechuza. Y desde ahí la lechuza se quedaba viendo la entrada de mi casa. Si salía yo, solo se me quedaba viendo. Si salía mi hermano, solo se quedaba viendo. Y si salía mi mamá, empezaba a hacer algo como un cántico. Eso, un graznido cántico. Eso empieza a hacer durante varios días hasta que mi mamá ya está muy alterada. Está pasando por lo de mi papá, que no sabe dónde está exactamente, ni qué es lo que está haciendo y qué fue lo que le pasó. Está con ese duelo, viendo qué hace con nosotros. Mi abuela está viniendo a la casa una y otra vez y mi abuela le dice, eso es una bruja. Tráete a alguien para que le pueda hacer una limpia y la corra. Dice,
Le hicieron un trabajo a tu esposo, estoy seguro, y por eso se te fue. A los pocos días vino con una persona, empieza a hacer una limpia en la casa, y entonces viene y se posa esa cosa cuando él está haciendo la limpia. Y cuando la ve le dice, está vigilando, ya fue la que te hizo el trabajo. Mi mamá no es creyente de estos temas. Mi mamá jamás fue una persona que estas cosas fueran relevantes. Pero le dijo, bueno, dime qué hacer. Le dio un librito con unas oraciones, le dio un ramo con no me acuerdo qué cosas, y le dijo, párate enfrente del árbol, empieza a leer esto, y empieza a hacer cruces con el ramo que te estoy dando, y arroja lo que le puse dentro del ramo. Dice que cuando llegó a la tercera oración, la lechuza, como si se hubiera quedado congelada, se desplomó, y escucharon como si se estuviera cayendo una persona por las ramas, porque se escuchaba que algo golpeaba en una rama, crujía y se quebraba, golpeaba en otra rama, crujía y se quebraba, y así sucesivamente. Salieron los vecinos dueños de esa casa, se fueron al patio para ver qué era lo que estaba pasando ahí, pero nunca llegó a tocar el suelo esa cosa. Después de esa limpia, nunca se volvió a aparecer ese animal, jamás lo volvimos a ver. Dice, mi mamá tampoco, pero mi papá nunca regresó al hogar. Como bien comentas, el folclore de las brujas. Y de los amarres, que últimamente también ya están cada vez más a la orden del día. Sí, verdad, se ha puesto muy de moda. Muy de moda. Definitivamente. Es que creo que el folclore mexicano está lleno de nuestras creencias, nuestras costumbres están llenas de estas historias. Vuelvo a decir, yo la verdad creía que todo esto pues, eran más cuentos, pero cada vez me topo con personas que dicen, espera, esta no es una historia que me contaron, esta es una historia que le pasó a mi familia, esta es una historia que me pasó a mí. En muchas cosas parecen lazos de situaciones que pueden ser, simplemente estamos viendo dos cosas que no necesariamente van de la mano, pero existen cosas como este tipo que dices, ya son demasiados factores que a la vez están jugando que están medios extraños. Bastante. Ahorita que comentas precisamente esto de las cosas que nosotros vivimos, que no le encontramos a veces explicación. Como te comentaba ahorita antes de iniciar el podcast, yo trabajé en la radio aquí en Monterrey hace ya algunos años. Sí. En una ocasión, yo antes era jefe de producción de una estación de radio de aquí de Monterrey, y en alguna ocasión me tocó pasar la noche en la estación cuidando de una transmisión que teníamos, un enlace que venía de una serie mundial de béisbol. Entonces me toca quedarme ahí. En aquella época la estación se encontraba por la zona de Cumbres en un edificio que era de 3 plantas. La primera planta era como un salón de eventos, toda la segunda planta era la estación de radio y la tercera planta era un departamento bastante grande donde vivía una familia. Ya. Entonces en aquella ocasión me toca quedarme hasta tarde escuchando la estación. Yo en aquella época vivía muy cerca del aeropuerto. Entonces ir del aeropuerto a Cumbres es un tramo bastante largo. Entonces, como normalmente dije, bueno, yo como también hacía noticias, tenía que entrar a las 4 de la mañana y salir en ese entonces casi a las 12. Dije, pues ya para qué me voy a mi casa. Mejor paso la noche aquí, duermo unas cuantas horas y ya agarro hilo en cuanto me despierte. Claro. La estación trabajaba a 3 turnos los operadores de radio. Ellos entraban ellos a las 6, salían, el último turno se terminaba precisamente a las 10 de la noche. Entonces, de 10 de la noche a 6 de la mañana estaba vacía supuestamente la estación. No había ni vigilante. Entonces, a mí se me hizo fácil, como cualquier estación de radio, nunca está en silencio. De hecho, se tiene la costumbre de tener tal cual aparatos de radio reales para monitorear cómo se está escuchando al aire realmente la transmisión. Entonces, siempre se está escuchando alguna de las estaciones, alguna de las frecuencias se está escuchando en toda la oficina. Entonces, como dije, bueno, si voy a dormir solamente 2 horas aquí, pues me quiero dormir en paz. Entonces se me ocurrió apagar todos los monitores y dejar la estación completamente en silencio. Dije, espero que no pase absolutamente nada de aquí a las 6 de la mañana, si no me voy a meter en una broncota, pero vamos a tener fe. No va a pasar algo de que se caiga la transmisión, se pierda la señal y que por no estarlo escuchando yo no me dé cuenta. Pero dije, no, vamos a tener fe de que no va a pasar nada, vamos a apagar todos los monitores. Me acuerdo que era invierno, entonces agarré una chamarra que alguien había dejado, la hice bolita y a dormirme en el sillón del lobby. Comienzo a tratar de quedarme dormido en la cama que me improvisé más austera posible, y a mitad de la noche comienzo a escuchar que en el departamento de arriba comienza a llorar un bebé. Pero era un llanto muy fuerte, que tanto que yo lo alcanzaba a escuchar en la planta de abajo. Entonces dije, híjole, no me pareció para nada raro. Yo sabía que vivía una familia con un niño pequeño en la planta de arriba. Entonces dije, qué suerte la mía. O sea, hubiera mejor dejado la radio prendida. Pero dije, bueno, ahorita me imagino que ahorita lo va a tranquilizar su mamá, o ahorita se calla, o ahorita pasa algo.
Duró mucho tiempo ese llanto. Se encontraba, lloraba, lloraba, lloraba. Y yo dije, híjole, no, mis horas que traté de dormir aquí para economizar sueño, pues ya se fueron por la borda, ¿no? Entonces me esfuerzo otra vez a tratar de quedar dormido. Y en un momento, cuando ya me empieza ahora sí a ganar el sueño, que empiezo como allá, como que entrecierro los ojos, pero todavía el ruido me mantiene consciente, en un leve parpadeo, ni siquiera te podría decir que fue un segundo, 2 segundos, fue lo que alcancé a cerrar los párpados y volverlos a abrir, noté algo extraño y eso fue lo que me asustó, que en ese parpadeo alcanzo a ver un bebé en la estación. O sea, yo estaba acostado cerca del lobby, estoy viendo hacia el suelo y en ese parpadeo veo la silueta de un bebé sentado viéndome. Pero fue un instante. Entonces al verlo dije, caray, no ni siquiera fue como un tal cual un susto, sino más bien se me hizo muy extraño. Dije, estoy viendo cosas, vuelvo allá a abrir bien los ojos, pero no hay nada. El llanto seguía. Dije, híjole, pues ya de plano es que no estoy pudiendo dormir. Vamos a forzarnos. Entonces comencé a forzarme hasta que logré quedarme dormido unas cuantas horas. Creo que debo haber dormido una hora, hora y media a lo mejor. Ya para cuando se dejó de escuchar el bebé. Justo a las casi 6 de la mañana escucho que se abre la puerta de la estación y era uno de los primeros operadores de la mañana. Me ve acostado en el lobby, creo que me vio súper molido porque sí me vio hasta con preocupación y me dice, Lick, ¿qué le pasó? O sea, pasó aquí la noche. Y yo le dije, sí, o sea, todo bien. Y dice, ¿usted apagó los monitores? Y yo, sí, sí, yo los apagué. O sea, no hay ningún problema. O sea, están apagados. Porque llegó y se le hizo raro que todo estuviera en silencio. Entonces digo, no, ya los prendimos otra vez, ya se vuelve a escuchar que la transmisión estaba perfecta, no había ningún problema. Entonces ya me dice, oiga, ¿cómo pasó la noche? ¿No batalló para dormir? Y dije, no, sí, batallé mucho. Me dice, sí, es que ese sillón es muy incómodo. Le digo, fíjate que no fue tanto por el sillón. Batallé para dormir porque el niño de la familia de arriba no dejó de llorar en toda la noche. Y batallé mucho para dormir por eso. Y ahí es donde él se me queda viendo raro y me dice, ¿cuál niño de la familia de arriba? Y yo, pues el niño pequeño que tiene la pareja que vive en la tercera planta. Me dice, no, Lick, arriba ya no vive nadie. Se mudaron hace unos cuantos meses. Y yo de, caray, ¿cómo? Y me dice, no sé si recuerda, o sea, era una pareja, era un matrimonio joven, tenían un niño pequeño, pero sí me dice, no sé si recuerda que la señora estaba embarazada. Y yo sí tenía como ese flash mental de, sí, sí, recuerdo haberlo visto embarazada y a la vez con un niño en brazos. Me dice, bueno, la señora perdió al bebé. Y al parecer eso le afectó mucho a ella y se fueron creo que no eran de Monterrey, se fueron a vivir a de donde eran originalmente. Entonces yo dije, no, me está vacilando. Dije, esto me está queriendo jugar la broma o algo así, el clásico, aquí se aparece una niña. Entonces se me ocurre subir al siguiente departamento y dicho y hecho, estaba todo tapiado, tenía hasta un letrero de esa renta, no había nadie. O sea, no habitaba nadie en ese departamento. Yo no sé en qué momento yo dejé de percatarme, o se me hizo tan cotidiano ver a esa familia que no me di cuenta cuando dejaron de vivir ahí. Entonces yo siempre asumí que seguían viviendo ahí. Ya cuando me cuentan esto a la mañana siguiente de que pasa toda esa situación, digo, ok, entonces, ¿qué fue lo que escuché? Al día de hoy, ¿tienes idea de qué fue lo que escuchaste? No tengo la más remota idea. Estoy bastante consciente de que para mí era claramente el llanto de un bebé. Tanto por sobrinos y demás cosas, o sea, sé lo que es el llanto del bebé cuando te despierta por la noche. Sobre todo que es como un llanto como de desesperación. Sí. Un bebé pequeño sobre todo. O estoy hablando de meses, tal vez semanas de nacido. Entonces sí lo ubico perfectamente ese sonido. Y sobre todo que al momento de que lo escuché la primera vez, no me pareció extraño. Ni que fuera una situación fuera de lo normal, por el contexto que yo tenía de que sabía que había un bebé durmiendo en la planta de arriba. Ya cuando me entero que realmente en la planta de arriba no existía nadie, ahí fue que digo, ok, ¿qué fue entonces lo que yo escuché? Porque fue perfecto. Y digo, no, sé que no fue algo que estuviera dentro de la transmisión, porque entrada, ¿por qué habría llanto de un bebé en la transmisión de radio al aire a esas horas de la madrugada? ¿Y por qué lo escucharía si yo sé perfectamente que apagué todos los monitores? Y ahí fue cuando recordé como pequeño flachazo de haber visto a un bebé. O sea, realmente no fue como que lo vi a la perfección, no me habló, no vi que se moviera. Solamente como si hubiera visto un muñeco, incluso, de un bebé sentado viéndome por un milisegundo. Que hasta pensé, dije, ya lo estoy hasta alucinando de donde no me deja dormir. Pero sí, es fecha que nunca supimos que fue. Al poco tiempo de eso yo renuncié de la estación, no por esa situación, sino por otra, pero jamás me volvió, y fue lo curioso. Algo de lo que hablamos mucho en el podcast de Comedia Paranormal es precisamente como de estas similitudes de cosas que comienzan a tener sentido en muchas historias. Una de ellas es que normalmente este tipo de situaciones ocurren en lugares que tienen mucho tiempo
y a personas que también ya son de avanzada edad. El clásico de que no, es que aquí este lugar antes era un panteón, ese tipo de cosas. En los años que trabajé yo en la estación, jamás escuché a nadie contar de una situación. Ni a los que estaban en turnos nocturnos. De alguna vez, creo que es también una plática bastante común de ya de oficina de, oigan, a ustedes nunca se les ha parecido nada aquí. Y dice, sí, a mí una vez, o a mí el velador me contó. Aquí nunca había pasado. Y casi toda la gente que trabaja era gente mayor, de hecho. Que como decimos en Paranormal, si a las personas mayores les suelen pasar bastante este tipo de situaciones por alguna razón. Pero no, ellos me dijeron, no, a nadie nunca ha visto nada, a nadie nunca se le ha parecido nada, me movieron una silla, nunca había ocurrido nada. Entonces sí fue como, wow, pues ¿qué fue realmente lo que pasó? O yo lo habré soñado, y si lo soñé, se me hace todavía incluso un sueño exageradamente particular, como soñar con un llanto de un bebé, sabiendo yo que hay un bebé arriba y que ese bebé ya no existía al final. No sé por qué soñaría eso. Entonces, pues no le he encontrado explicación todavía. Duda, ya que estuviste en locución, estuviste en esta estación de radio trabajando, ¿conoces efectos relacionados al sonido? ¿Cómo no? Las psicofonías. Me refería nada más, ese llanto del bebé, cuando tú lo viste en ese momento cerca de ti, ¿se escuchaba un llanto cercano o se escuchaba que venía de la tercera planta? No, se escuchaba todavía en la parte de arriba. Es que todo el tiempo lo escuché precisamente como un ruido que escuchas a través de una pared. Perfecto. O sea, nunca fue un ruido cercano o que lo escucho aquí conmigo. Como la historia que conté, que de hecho esa historia me pasó. La de la risa que yo escuchaba, sí, la escuchaba aquí en la habitación, como si hubiera una persona. Eso me pasó de estudiante. Este trabajo en radio fue mi primer trabajo después de que yo me gradué de la carrera. Y me pasó todavía casi a los 5 años de haber trabajado ahí. O sea, en ese inter tampoco nunca me había pasado nada. Pero sí era un sonido bastante particular. Digo, y aparte las estaciones, sobre todo en cabinas, muchas de las habitaciones suelen estar insonorizadas. Es correcto. Entonces, yo estoy casi consciente de que en el lobby no era una habitación insonorizada. Por eso creo que sí se escuchaba, o que sí era posible que se escuchara un sonido de la planta de arriba hacia abajo. Pero, aunque también es curioso, normalmente el sonido viaja hacia arriba. Pero sí era un sonido que nunca estuvo cercano a mí. Y cuando vi este pequeño flachazo de un niño, el sonido se seguía escuchando, o el llanto se seguía escuchando, pero no venía de este objeto. Venía todavía de la parte de arriba. Entonces te digo, no le encuentro todavía como el match de qué fue realmente lo que pasó. En el primer relato, la risa que escuchaste, ¿qué características venía? ¿Eran de un hombre, de una mujer? Eran de un hombre. De un hombre. De un hombre. Ok, ¿era una risa aguda o una risa grave? Era una risa bastante aguda, casi como la clásica risa que le ponen a un payaso. ¿Como el guasón? Más o menos, algo así. Incluso yo la sentiría o la describiría como una risa fingida. O sea, como no una risa natural, sino muy forzada. Muy forzada esa risa, incluso forzada a que se escuchara aguda, pero era la voz de un hombre, eso sí lo distinguía. Y también eso era lo que no me hacía sentido a la mañana siguiente del primer relato, porque yo había escuchado la risa y la voz de un hombre que yo pensé que estaba soñando, y luego mi madre me comenta que lo que ella escuchó fue la voz de una mujer, y no escuchó una risa, escuchó que yo estaba teniendo una conversación. No me supo decir estaban hablando de tal tema, pero dijo, sí, escuché que estabas platicando con una mujer. Tú sientes una presencia que está en una esquina. ¿Esa presencia te dio en algún momento la sensación como de tamaño? ¿Es algo grande, es algo pequeño? Fíjate, qué buena pregunta. No lo había pensado hasta ahora, pero sí me daba la sensación de que hubiera algo físico. Aunque yo estaba observando que no había nada. O sea, mis ojos decían, aquí no hay nada. Pero tengo esta sensación de que realmente sí hay algo. Pero sí sería algo muy pequeño. Bueno, pequeño, imagina el tamaño de un perro. O sea, no algo muy grande, pero sí algo que yo podría agarrar con mis manos. O sea, o podría cargarlo. O sea, de 30 a 60 centímetros. Ponte que unos 60 centímetros. O sea, tal vez un cojín, no sé. Pero sí me daba esta sensación que tenía como ese tamaño. Y más o menos también como por lo agudo de la risa yo lo intuiría pequeño. Pero no era, ni siquiera era como si hubiese un ente parado que tuviera 2 metros de alto. Porque la risa venía desde la esquina de la habitación. Sino más bien como si hubiera algo pequeño prendado en la esquina. Ahí te va un dato. Hubo una persona en Estados Unidos que hace más o menos, creo que son 4 o 5 años, comenzó a hacer creo que se llaman sketchbook, dibujos acerca de las cosas que las personas ven en las parálisis del sueño. Ok. Comenzó a entrevistar personas y les decía, descríbeme un poquito, y ese tipo es un dibujante muy bueno. Hay 16
cosas que se repetían una y otra vez en diferentes personas a lo largo de todo Estados Unidos. Ok. Una de esas se llama la bruja. La bruja se conoce como la bruja porque tiene una risa aguda y se escuchan algunas personas que se está riendo todo el tiempo. Lo logran visualizar a veces en las esquinas de los cuartos y es muy alto y jorobado, los que lo logran ver. Y otros, si se llegan a quedar dormidos boca arriba y escuchan la risa, sienten presión en el pecho y lo logran ver y es como un sujeto que está medio pelón con el rostro deforme y es muy, muy delgado. Entonces, pudiera ser por la descripción que das de altura de estar en la esquina y por el tipo de agudeza, que pudiera ser que entrara algo cercano a ese fenómeno, tal vez. Es muy interesante el dato que estabas dando, acerca de la risita y que tu mamá escuchó la voz de mujer. Eso también es muy extraño. Pero también hay muchos fenómenos que dependen. El punto del observador es un tema muy loco en todo esto. Aquí vino el buen Oscar Garbán, que le mando saludos, al muerto. ¿Cómo no? ¿Sí lo conoces, brother? No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sí le ubico y aparte que trabaja también en otros podcasts con gente que es muy conocida mía. Tipazo. Y Oscar me contaba una historia en la que él vivía en unos departamentos y en esos departamentos ya tenía tiempo como acechando a alguien. Un día están unos policías y le dicen, oye, venimos porque ya van muchas veces que nos hablan de tus departamentos, que hay un tipo que está acechando, se asoma por las puertas, por las mirillas. Ayúdanos. Nosotros sabemos que pues tú eres bravo, ¿no? Dice, sí, ¿cómo no? Que uno de ustedes se venga conmigo, porque pues ustedes traen el pium pium, yo no. Y dice, y pues nos vamos los dos para el segundo piso. El Oscar en el relato dice que traía una resortera de balines. Pero el buen Oscar dice que se va junto con un policía, llegan hasta la parte de arriba y cuando están rumbo a la azotea se asoman y el compañero de abajo dice, sí lo estoy viendo, está en la azotea, súbanse al techo, se lo van a topar. Suben al techo, empiezan a ver por todos lados de la parte de la azotea y no hay nadie. Entonces se asoman y está helado el policía de abajo. Y les dice, está al lado tuyo, ahí a 2 metros, ahí está parado. Y el otro güey le dice, pues voltea y dice, no hay nadie aquí. Entonces cuando se bajan, el policía está muerto de miedo porque dice, estaba parado a 1 metro de ustedes, güey. 1 o 2 metros, estaba ahí. ¿No lo viste? No. Entonces, desde ahí empezamos a revisar y hay muchos episodios o muchas personas que han tenido un fenómeno en el que lo que tú estás viviendo, si estás cerca de cierto radio, es distinto si te vas alejando de ahí en tu nivel de percepción. Lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes, son como fenómenos diversos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién sabe? Pero ese dato que me acabas de darte, tú estar viviendo esta situación y que alguien afuera, un externo, perciba algo totalmente diferente, ya tomé nota, es muy interesante. Sí. ¿Qué otras historias has vivido? La de la radio también es muy interesante. A mí, desde hace mucho tiempo he escuchado que en ciertas estaciones de radio ocurren ciertas cositas. No es como que las estaciones de radio estén embrujadas, porque no sería una mentira. Pero, ejemplo, en el de Televisa de aquí de Monterrey, y creo que es en cierta casa de multimedios, y hay otro edificio que tenían como unas bibliotecas. Y en esas bibliotecas normalmente llegaron a ocurrir cosas medias interesantes. Movimientos de libros, sensaciones extrañas, efectos electromagnéticos relacionados con la luz, que desde ahí decían que eran lugares como embrujados. Pero, ¿qué otras historias has tenido tú a nivel personal, buen Alex? A nivel personal, hay una que me pasó a mí y a una persona que estaba conmigo. Fíjate la coincidencia. Justo cuando termino de trabajar en la radio, yo salí de radio en 2015. En Halloween de ese año, mero 31 de octubre, voy a una clásica fiesta de Halloween de un amigo. Era fiesta de disfraces, yo también voy, según yo iba disfrazado de Catrín. Entonces un amigo mío llega con una chica, yo no le conocía a esta chica. Y pues según yo pensé que estaban como saliendo o algo. Y mi amigo al final me dice, no, pues nada que ver, solo es una amiga. Dije, bueno, yo comencé a platicar con ella. Me pareció interesante la chica. Sentí yo que habíamos hecho como un clic. Entonces me envalentoné y le digo de que, oye, pues te gustaría salir algún día, no sé, ir a tomar algo. Y me dice, sí, solo que mañana no puedo. Creo que era viernes, si la memoria no me falla. Me dice, mañana sábado no puedo, podría el domingo. Ya domingo 2 de noviembre.
Entonces le digo, ok, sí, por mí no hay ningún problema. Por lo mismo que te comentaba de que también soy ligeramente escéptico, como que 31 de octubre, Día de Muertos, no son fechas tan que para mí Relevante. me muevan algo. Entonces para mí era pues un viernes y un domingo cualquiera, ¿no? Entonces yo quedamos de salir ese día en domingo. Yo en aquel entonces pues le habíamos quedado de salir, ella es productora, bueno, en aquel entonces era productora de teatro. Entonces dice, oye, me habla y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir a la hora que habíamos acordado. Tengo que revisar algo de una producción que tenemos en el Teatro de la Ciudad, aquí en el centro de Monterrey. Me voy a desocupar como dentro de 2 horas después. Yo ya iba de camino. Entonces le digo, ok, claro, no hay ningún problema. Era como que la primera cita yo no quería quedar mal con ella. Entonces le digo, pues no pasa nada, te espero si gustes. Total, le espero ese tiempo y me dice, oye, ¿sabes qué? Acaba de pasar otra situación con otra producción que traigo en el teatro de acá, de una universidad que está por la Huasteca. Entonces le digo, ok. Me dice, voy a irme para allá. Le digo, si quieres nos vemos otro día. Y pues yo soy aferrado en ese tema. Entonces digo, no hace falta otro día. O sea, si yo quedamos hoy, pues salimos hoy, no hay problema. O al menos para mí eso no implicaba un tema. Entonces le digo, pues mira, no pasa nada. Yo te espero a que termines de trabajar, porque también fueron como situaciones poco comunes que le tocara trabajar ese día, o Ujú. sea, habían sido bomberazos. Entonces le digo, pues mira, yo te espero. Hasta pensé de que, bueno, voy a aprovechar esto a mi favor. Dije, ella va a salir ya de noche. Entonces a mí se me ocurrió, pues como ya no podemos ir a un restaurante o algo, voy a conseguir algo de comida, voy a armarme como un pequeño picnic, unas sillas plegables, lo voy a traer aquí en la cajuela del coche y cuando salga busco un parque o algo y me improviso así un picnic con velas y todo. Dicho y hecho, ese era mi plan. Ella salió ya demasiado tarde, de hecho yo dije, wow, sí, ya creo que ya la estoy forzando en esperarla porque salió casi como a las 2 de la mañana. Entonces todavía sale y todavía dice, ¿me esperaste? Yo sí, sí, claro, porque uno es caballero. Pero dice, wow, no, pues está bien. Ya le platico de esta idea que traía de, oye, pues traigo una cena, había comprado unos tacos. Entonces me dice, no, pues nos lo cenamos. Entonces salimos de aquí al teatro y comencé a agarrar lo que sería Morones Prieto, en una zona que la verdad yo casi no ando por ahí, así que no sabría decirte a la altura de tal cosa. Pero me paré en una tienda de conveniencia, que la recuerdo perfectamente que estaba en una esquina, y al lado de esa tienda había un terreno completamente baldío, sobre esta pues avenida tan grande, ¿no? Entonces dije, no, pues mira, me voy a detener aquí, voy a comprar unos refrescos, unas botellas de agua o algo, y pues ahora sí que a cenar sobre la cajuela del coche, ¿no? Y ya, pues la plática es lo importante. Entonces comenzamos a platicar, cada quien cenando. Yo estaba viendo la circulación de los coches, ella estaba de espaldas hacia al sentido de la avenida. Y en eso, mientras estábamos conversando, siento o me da la sensación, veo que un coche comienza a bajar la velocidad, rebasa la parte donde estamos y me da a mí la sensación de que se para justo adelante. Yo ya ahí le estoy dando la espalda al coche. No observo qué hay. Entonces, ella que sí estaba observando hacia aquel lado, la noto que comienza a ponerse muy, pero muy ansiosa. Y pues prácticamente se le veía que tenía bastante miedo. Entonces yo dije, pensé lo peor. Por la época en la que fue, yo dije, híjole, unos amigos con tenis o algo así. Dije, ya aquí ya nos tocó, ya se va a poner feo, ¿no? Entonces le digo, ¿qué está pasando? O sea, ya la que me dijo, ¿qué pasó? Y me dice, volteate muy despacio, sin hacer ruido, hacia atrás. Comienzo a girar la cabeza así como, la Virgen me habló, volteo, pero no estaba el coche. No había nada detrás de nosotros, la calle estaba completamente sola. Y justo donde tenía yo aparcado el coche y donde terminaba el estacionamiento, empezaba como una barda que dividía a la tienda y al terreno baldío. Y justo sobre la banqueta de esa barda había un clásico poste de luz, de estos que son como de madera, ¿no? Entonces yo digo, no hay nada, o sea, que he visto que te asustó. Y me dice, no, mira en el poste de luz hacia abajo. Sigo las instrucciones, volteo al poste, miro hacia abajo, no veo nada. Y de un momento a otro, donde me quedo observando, tratando de aguzar la visión, porque era de noche, pero como era un poste de luz, pues estaba iluminado únicamente ese pedazo. Veo una pequeña figura, más o menos como de unos 30, 40 centímetros, como ocultándose detrás del poste. Y yo dije, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué es esto? Entonces ya lo observo y parecía tal cual como si fuera un muñeco tomando el poste y asomándose, viéndonos a nosotros, como o tratando de esconderse de nosotros. Entonces, como que noto, que nota que lo estoy observando y digo, no es cierto lo que estoy observando. Volteo así rápidamente con ella y ella estaba muy, pero muy asustada. Entonces digo, volteo de nuevo y donde ya
volteo en un movimiento brusco, nada más veo donde esta figura sale corriendo hacia el terreno baldío. Habrá sido 1 metro de diferencia entre el poste y la barda, donde ya lo perdí de vista, pero lo alcancé a ver muy bien y esa sí creo que es una de esas cosas que nunca se me van a olvidar, sobre todo por algo que voy a contar ahorita. Era tal cual como si fuera un muñeco, más o menos te digo, unos 30, 40 centímetros. No llevaba ropa, no estaba vestido como si fuera un muñeco. Parecía más bien un animalito, pero no un animal que yo hubiera visto jamás en la vida. Lo recuerdo porque estaba parado a 2 patas. Tenía el cuerpo completamente peludo, tenía una cabeza muy, muy, muy pequeña, los brazos largos para la complexión y no tenía cuello. Era como si la quijada y el dorso estuvieran unidos o soldados de alguna forma y tenía rostro. Sobre todo que cuando corría a 2 patas. Era como si yo estuviera viendo un títere. Y yo dije, ¿qué acabamos de ver? Ella se asusta y me dice, no, vámonos. No, pues dicho y hecho, nos trepamos al coche con todavía la comida en la cajuela. Entonces yo me trepo al coche, meto reversa y me arranqué. Entonces ella me dice, ¿viste que era un duende? Y yo le digo, no sabría decirte qué fue lo que vi. Pero estoy muy consciente de que vimos algo. Lo podría describir y incluso alguna vez hasta lo dibujé. Y no sé qué era. Digo, tal vez fue un animal, pero yo nunca he visto un animal así. No te sabré decir, pues fue un lémur, un mapache, incluso un chango. Porque no tenía cola, eso sí lo recuerdo. No tenía como una cola de algún animal. Parecía más bien como un muñeco. Entonces dije, no sé qué habré visto, pero sí yo estaba muy alterado en el sentido de qué fue. Ni siquiera un qué pudo pasar, más bien un qué cosa era eso. Ella sí estaba como si le hubieran visto, no sé. La voy, la dejo a su casa. Seguimos saliendo un tiempo todavía después, como que eso nos unió, pero pues al final nunca se formalizó esa relación. Muchos años después, como unos 5 años después, ya yo teniendo una pareja diferente, a mi pareja en turno se le ocurre hacer un road trip a Real de 14 en San Luis Potosí. Entonces fuimos, ya para esa época, como yo ya no trabajaba en la radio, había comenzado yo un trabajo como fotógrafo. Entonces yo trabajaba para una agencia de viajes y como fotógrafo e iba muy seguido al pueblo de Real de 14 porque es como un destino bastante recurrido en temporadas de Semana Santa, en octubre cuando son las fiestas patronales, invierno, etcétera. Entonces para mí ya era como ir a Real de 14 es como ir aquí a Santa Catarina, entonces no tiene ya para mí nada de especial en aquella época. Entonces, pero ella quería ir, nunca había ido. Entonces dije, ok, vamos. Como ya tenía el contacto, ya tenía todo, pues se me hizo fácil de, sí, sin problema podemos ir a Real de 14. Ya cuando llegamos al pueblo, aunque yo ya conocía casi todo y a las señoras que vendían gorditas en la plaza, para ese entonces había una, digámosle, atracción nueva que yo nunca la había escuchado. Y había un señor que tenía como un grupo en el cual te llevaban de tour por Real de 14 por las noches a las zonas como, pues digámosle, era como un tour paranormal. Entonces te daban un tour por las zonas cargadas del pueblo y luego terminaban en toda el recorrido, terminaba justo en el Panteón de Real de 14. Y van contando leyendas, cosas del folclore y demás. Yo nunca había escuchado de ese servicio, esa fue la primera vez. Y entonces me dice, ella muy emocionada, dice, ay, vamos, vamos, yo quiero conocer y vamos a vivir la experiencia. Yo dije, híjole, yo le quería sacar la vuelta porque como yo ya conocía bien el pueblo, dije, si de día es difícil caminar aquí, de noche está horrible, o sea, alguien se va a romper una pierna. Pero dije, va, por ella lo hacemos. Entonces nos aventamos todo este trip, hacemos el tour, va contando las leyendas clásicas de Real de 14. Llegamos hasta el Panteón y si alguien nunca ha tenido la oportunidad de visitar Real de 14, es un pueblo bastante bonito, la verdad. Pero para mí siempre se me hizo algo muy curioso el Panteón, que yo lo conocía muy bien de día, esa fue la primera vez que fui de noche. Porque es de estos panteones antiguos en los cuales realmente no hay tumbas o no hay tal cual fosos, sino que pareciera como son puros montículos. O sea, la gente está casi enterrada a ras de suelo y solamente una montañita de tierra encima. Y ahí hay gente enterrada desde época de la colonia. Entonces, también la iglesia la conozco, tiene como que varios pasadizos, osarios y demás cosas que yo conocía de día. Vuelvo, esa es la primera vez que me tocaba ir de noche y yo iba más preocupado por no caerme en una tumba o no tropezarme con algo, porque lo único que llevaba linterna era el guía. Entonces, ya cuando íbamos por ahí, mi pareja iba fascinada con las historias, yo iba con cara de ya me quiero ir de aquí, pero en eso el guía comienza a contar un relato sobre unos seres que se aparecían por ahí. Y comienza él a describir exactamente el mismo ente que yo había visto unos años antes.
Entonces le dije, caray, caray, espérate, tenías mi curiosidad y ahora tienes mi atención. ¿Me puedes platicar un poquito más de estos entes? Y me dice, sí, se llaman aluches. Dice, son como una especie de duendes muy del aquí del folclore, tanto de la región, pues de casi todo México, o sea, tanto en el desierto como para las zonas del sur, acá en el norte también existen, aunque hay menos. Dice, ya casi no se ven, es muy raro que observes uno. Dice, pero no son malos, solamente les gusta a veces hacer travesuras o cosas por el estilo, pero dicen que cuando ves uno, pues es porque realmente algo malo te va a pasar. Afortunadamente a mí nunca me pasó nada. Espero que la otra chica que lo vio tampoco. Que creo que no, porque todavía tenemos comunicación. Pero él me lo empieza a describir y dije, wow, se me hizo muy curioso que o sea, yo no fue como, fíjate, yo una vez vi algo así, tú sabes. Solamente empezó él a platicar sobre esas cosas y dije, wow, hasta pareciera que yo le dije, mira, se ven así, 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 y se caminan de esta manera. Entonces ahí fue donde me hizo mucho ese trip de, ok, pues él ya le puso un nombre a lo que esta chica y yo observamos unos años antes. No nos hizo nada, no tuvimos interacción, obviamente, nunca nos pasó nada tampoco. Y él decía que no, o sea, que no era algo malo visualizarlos. Dice, a veces te pasan cosas malas si les haces cosas malas, pero pues no tendría por qué haber ningún problema. Y pues hasta la fecha sigo pensando en que si realmente sí fue esto lo que yo vi. O sea, se me hace mucha la coincidencia de algo que yo observé que no podría ponerle un nombre. Yo también por muchos años cuando contaba esta historia me refería, sí, una vez vi un duende. Pero lo veía hasta como algo gracioso de, no, ni siquiera yo me creo lo que yo vi. Y a grado tal que digo, si no hubiera venido esta persona conmigo y hubiéramos los dos visto lo mismo, yo sí dudaría mucho de lo que vi. Dije, yo hubiera dicho, pues fue un mapache, o fue otro animal. Pero ya cuando dijimos, oye, no, era así, estuvimos los dos, dije, ok, no sabré qué fue realmente. No sé si hubiera sido una lucha o no, pero pues fue lo que nos tocó presenciar a los dos en esa noche de día de 2 de noviembre. Fíjate que el tema de duendes es uno de los temas que a mí en lo personal me genera muchos problemas. Ok. Con el nombre de duendes, a veces están hablando de entidades muy distintas. La descripción que acabas de dar de Alush es una de las descripciones que he escuchado de los Alush. En Tierra Maya platiqué con algunas personas que estaban muy metidos en ese tema y decían que la leyenda viene que el Alush fue creado por el hombre. Ok. Ajá, el hombre juntó piedras y hizo algún tipo de hechizo ritual y les dio vida. Hay otras historias sobre de dónde vienen los Alush y hay personas que dicen que son antes del hombre y que ellos ya eran cuidadores de las tierras. En otras historias el hombre los creó para cuidar las tierras. Ok. Ese es el Alush. Pero cuando decimos duendes, existen otras versiones que también se conocen en otras zonas como chaneques. Ok, sí he escuchado. En los chaneques hay muchas descripciones. Desde el que te los pone a veces, habla de un chaneque y en la descripción aparece estos elfos que te venden, que te dicen que te activan al duendecito y ese tipo de cosas. Sí. Y otros que parecen más bien como los gnomos, estos de pelos levantados y orejas picudas y así. Pero hay una versión que es la más aterradora que yo he escuchado y que siguen diciendo que se trata de o aluches, o chaneques, o duendes. En ciertas carreteras del sur del país, muchas personas que manejan transportes como trailers tienen prohibidos entre ellos ir de la madrugada por ciertos lugares porque dicen que se aparecen. Pero no se aparecen algo similar a un animal. Son niños, tal cual estás viendo un niño, solo que en lugar de ojos son las cuencas negras y no llevan ropa. El problema es que te lo topas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, corriendo en medio de la lluvia y si le llega a pasar el camión, aparece a veces dentro del camión o está arriba del camión. Y ha habido muchas personas que se accidentan por tener ese tipo de visiones y ha habido personas que si se detienen en zonas donde dicen que han visto este tipo de seres, se les pegan a las puertas y no los dejan dormir porque les están tocando las ventanas. Entonces, comencé a preguntar a ver si realmente las personas que estaban en camiones o en trailers habían vivido esto. Y la cantidad de historias que llegaron donde yo viví algo así es tremenda. El punto es que cuando hablas de una luz, normalmente la historia, son muy raros casos, la historia en la que el luz molestó o dañó a una persona. Normalmente, donde se habla de la luz es como eso. Oye, como que en medio que lo vi, como que se escondía, huyó.
Y en otras no se pidió permiso en este terreno para hacer una construcción que les pertenecía, empezaban a arrojar piedras, molestaban a las personas, tumbaban la construcción. Eso ocurre. Pero después hablan sobre ciertos ritos y deja de pasar. Pero estos chaneques o niños extraños, normalmente lo que generan son que las personas es como si les robaran algo. Es como si interiormente las personas quedaran como dañadas después de haber tenido esa visión. Y las personas que me han contado historias que han vivido eso, dicen que después de eso es dejar de trabajar durante meses, no poder tener como una vida normal porque están normalmente invadidos por miedo. Y a todos estos los llamamos como duendes. Hay otra versión de duendes. En esos que te mencioné de que elfos y que te activan y eso, dentro de todas las creencias místicas acerca de brujería o personas que tratan con espíritus, a mí me generaba mucho problema decir, bueno, ¿y por qué una cosa de barro va a tener algo adentro y le vas a llamar duende? O sea, tiene la forma estética, pero lo que lleva adentro, ¿por qué es un duende? Si por un lado un duende le estamos llamando un chaneque, que las leyendas dicen que se creó o estaba ahí, pero al final cuando lo describen termina siendo como un tipo de animal. Uh-huh. Y en otros parece un tipo de elfo. Estos elfos, hasta en Islandia, tienen zonas que son restringidas para ellos y están, de hecho, como separadas por el gobierno y se tiene que pedir permiso a los elfos y a los duendes para poder construir en ciertas zonas. O sea, es algo que lleva como a nivel mundial, lo cual es como llamativo. Pero, ¿por qué un objeto de barro inanimado va de repente a tener vida y lo vas a activar? Eso es muy extraño. Y entonces he escuchado historias donde personas que hacen ritos muy oscuros y no te están trayendo ningún tipo de duende, sino más bien un espíritu muy oscuro, es lo que ponen dentro de ese objeto. Y lo que están haciendo es que empiece a invadir tu hábitat. Tú creyendo que estás tratando con el duende que estás viendo, estás tratando más bien con lo que pudiera ser un alma bastante corrompida o un tipo de demonio. Okay. Entonces, el tema de duendes es un tema como medio problemático. Pero bueno, Alex, ¿qué más historias nos traes por ahí, mi hermano? Híjole, pues ya me pusiste a pensar. Hoy yo te comentaba que había una historia que me contó mi abuelo, que fue trabajador aquí de la fundidora de Monterrey. Ah, por favor. Este es mi abuelo por parte materna. Mi abuelo era de Saltillo, pues sí, de un pueblo que está cerca de Arteaga, casi Coahuila. Perfecto. Cuando él era joven, se vino a trabajar a Monterrey porque pues trabajar en la fundidora de Monterrey en los 70s, pues era, cállate, o sea, no cualquier persona, era de mucha importancia. Pero lo que no te platicaban es que, por ejemplo, mi abuelo, pues él obviamente no estudió nada, no tenía carrera, no, pues era gente también del pueblo, gente de campo. Entonces, en fundidora tenían algo que mi abuelo platicaba que le decían hacer puerta. El hacer puerta consistía en llegar muy temprano por la mañana a la puerta de fundidora y hacer fila para que conforme se fuera ocupando algo de trabajo te iban llamando. Entonces ellas como que, oye, ¿sabes qué? El día de hoy se ocupan, ¿quién sabe carpintería? No, pues nosotros. Ya les daban como un número, una ficha, iban, hacían su jornada y ya al final del día pues, se iba como que juntando de, no, pues das esto y te pagan, ¿no? Entonces no eran tal cual trabajadores de planta. Ya. Entonces, a mi abuelo le tocó hacer mucho eso cuando él empezó en la fundidora y serían como cuando él tendría 21 o 22 años. Hasta que logra ya de plano posicionarse. No te sabré decir la cantidad de historias que alguna vez me platicó mi abuelo, principalmente de accidentes, de lo que ocurría dentro de la fundidora y que la gente de afuera pues solamente conocía de platicadas, en prensa a veces no salía. Creo que hay dos particulares que a mí me recuerdo mucho por lo impactantes que creo que fueron en su momento. Una fue que ya cuando él ya estaba de plano trabajando ahora sí en fundidora, iba un día caminando por no recuerdo qué nave, y si te mentiré si te digo que me sé cómo estaba organizada la empresa antes de ser un parque, pero iba caminando bajo una nave con uno de los ingenieros y conversando sobre algo y de repente el ingeniero se tropieza y dice, ah, caray, ¿qué le pasó? Entonces dice de que, oiga, Inge, ¿está bien? ¿Se pegó o algo? Y dice que ya no le respondió. Entonces lo empiezan como a mover y donde lo voltean, el ingeniero estaba muerto. Y dicen, ah, caray, ¿qué pasó? O sea, dijeron, se murió del golpe o algo. Lo llevan a enfermería y cuando le quitan el casco, que de casco es una palabra muy grande, resulta que el casco tenía un pequeño agujero. Lo que pasó fue que iban caminando y no se percataron de que iban justo por una tolva que vaciaba acero.
Entonces, cuando esas tolvas regresan después de vaciar acero fundido, una pequeña gota del pico de la tolva cayó justo en línea y con el trayecto se enfrió y lo atravesó de cabeza a pies. O sea, prácticamente como si una bala lo hubiera atravesado. O sea, se vuelve acero frío en ese momento. Aunque fuera una gota, pues es una gota de acero. Wow. Entonces, tal cual que le atravesó el casco. Y dice, no, pues así falleció esa persona. La otra, que de hecho esta fue la situación que creo que la conecta con la única cosa paranormal, por decirle un nombre que me platicó mi abuelo de todas las de fundidora. Había un ingeniero en particular al que curiosamente le apodaban el fundidor. Era ya el veterano de los veteranos de ahí de fundidora. O sea, no sé exactamente cuál sea todo el proceso. Por lo visto también procesos de seguridad no había muchos. Pero los hornos de acero eran pues prácticamente como las chimeneas o las chimeneas que solemos ver como en Horno 3 o en estos edificios ya antiguos. Y lo que tenían era como una especie de mirillas en las cuales lo que hacía el ingeniero, el que se encargaba de la fundición, era ponerse careta, guantes, asbesto y con pinzas largas, abrir la mirilla y solamente se veía el rojo vivo del acero donde estaba fundiendo y a puro ojo calculaban oye, pues agrega tantos bultos de estaño, agrega otro bulto de hierro, como si estuvieran haciendo una receta para la fundición. Entonces, esa persona creo que era el mejor fundiendo acero, tanto que le apodaban el fundidor. Pues como decimos allá en el podcast, tuvo una muerte bastante poética ese hombre. Porque justamente en una de estas tolvas de acero, que si alguien no tiene idea de cómo son prácticamente como una cubeta, muy, muy, muy grande, llena de acero fundido. Tuvo él un accidente en el cual se resbala de uno de los andamios y cayó dentro de una tolva llena de acero. Entonces, estamos hablando que el acero se funde a más de 1000 grados centígrados. El cuerpo humano, si ahorita con los calores de 37 ya estamos muriendo, en ese entonces él cae en la tolva y se desintegró. O sea, fue una muerte instantánea. Todo el mundo obviamente pues lo velaron, pasó todo lo que tenía que pasar de trámites de pues alguien falleció, se paró la construcción se paró el trabajo unas horas en lo que se acomodaba todo y a jalar otra vez. O sea, aún y por una muerte no se detenía la producción de fundidora. Entonces, cuenta mi abuelo que hubo una ocasión en la que a él le tocó hacer trabajo de intendencia. Como vuelvo decíamos, era hacer chambas de lo que te tocara ese día y esa noche, fue en un turno nocturno, le toca hacer un trabajo de intendencia en precisamente esa misma nave. Entonces él ya había terminado, ya estaba prácticamente por salir incluso de turno y de repente alguien le manda el llamado y le dice de que oye, están pidiendo que vayas hacia los andamios de la nave tal, donde están las tolvas, porque hay algo como que alguien tiró algo y parece que hay grasa por las escaleras, entonces hay que ir a limpiar antes de que vaya a haber un accidente, que alguien pise y se resbale, ¿no? Entonces me abuelo, sí, cómo no, voy para allá. Entonces ya llega con lo que de herramientas, equipo de trabajo para hacer la limpieza y comienza a limpiar las escaleras de abajo hacia arriba de los andamios, pero nota que la grasa que estaba tirada no era una grasa común para fundidora. La gente que le entiende a la mecánica y demás creo que sabe que hay una diferencia como que entre la grasa que usamos como para lubricar metales y la grasa como de comida o de carne. Y decía mi abuelo que era grasa, como dice, como si hubieran sido puros pellejos de carne así mal cocida. O sea, parecían hasta de esa grasa que es como blanca. Entonces dice, esto no es grasa mecánica, porque de entrada estaría negra, no sería tanta, no tendría grumos. Entonces dice, se me hacía muy raro. Más bien parecía como si alguien se hubiera estado comiendo un taco de barbacoa y se le derramó aquí toda la manteca. Dice, pues quién sabe. Entonces se pone a limpiar, comienza a subir. Y cuando va a mediación de escaleras, comienza a escuchar que de las tolvas, porque para esto pues ya se había parado obviamente el día de producción, ya era turno nocturno y casi solamente había veladores. Comienza a escuchar que de una de las tolvas alguien está tocando de adentro. O sea, como si hubiera alguien adentro de la tolva y estuviera haciendo toquidos desde su interior. Y dice, caray, qué curioso. Cuenta que es normal que a veces, precisamente en empresas que tienen maquinaria tan grande, sea normal escuchar ruidos. O sea, la gente está acostumbrada a los ruidos. Dice, pero ese era un ruido que yo jamás había escuchado. Sobre todo porque los ruidos normalmente es como de un fierro golpeando con otro fierro. Y no, parecía una persona tocando una puerta. O sea, y hasta el mismo ritmo, como tú tocarías un portón. Entonces él comienza a subir. Dice, yo lo escucho desde arriba. Dice, no vaya a ser que alguien se haya le ocurrido la idea de meterse a una de las tolvas a dormir o a esconderse o me esté jugando incluso una broma. Entonces él llega hasta la parte de arriba, comienza a revisar las tolvas estaban completamente vacías. Y estoy hablando que son pues cubetas demasiado grandes, o sea,
fácilmente cabe una persona adentro. Entonces dice, caray, pues no. Revisa, creo que eran 3 tolvas, revisa hasta la última que quedaba hasta el final del andamio. No había nada. Entonces dice, caray, bueno, quién sabe qué habrá sido. Cuando se incorpora para regresar, porque era un camino de una sola vía, o sea, subir las escaleras y un andamio donde estaban todos, topas y regresas por la misma línea. Cuando él se da la vuelta, ve que hay una persona al otro lado de la línea. Pero no logra distinguir quién es. O sea, ya estaba ligeramente oscuro y tampoco digamos que era la empresa más iluminada del mundo en la noche. Entonces, él ve la silueta de una persona. Él decía que veía como si trajera un overol, botas, pero lo veía completamente oscuro. O sea, no alcanzaba a ver su rostro, no alcanzaba a ver qué tipo realmente de uniforme, porque también se diferenciaban por el uniforme que traían. Dice, no alcanzaba a distinguirlo bien, solo vi que era una silueta de una persona, de un hombre bastante alto. Y eso, mi abuelo era una persona bastante alta. Decía, era incluso más alto que yo. Entonces mi abuelo medía como un 90, no sé qué estatura lo habrá visto. Dice, pero se veía muy grande esta persona. Entonces lo que hace es como comienza a hablarle de que, oye, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Cómo va el jale, no? Lo clásico. Pero la persona no le contestaba. Entonces dice, qué raro. Cuando mi abuelo comienza a acercarse para, bueno, pues no hay otro camino para salir, la otra persona se da la vuelta y empieza a correr hacia abajo las escaleras. Entonces él se queda de que, caray, pues va. Comienza a escuchar los pasos y mi abuelo sigue caminando. Cuando llega él al inicio de las escaleras, ya no ve a esta persona. O sea, no estaba, pero nunca escuchó que dejara de sonar los pasos. O sea, todavía llega, ve las escaleras, no hay nadie, ve hacia el suelo, pero se seguían escuchando los pasos. O sea, se seguía escuchando a alguien bajando unas escaleras de metal. Y dice, pero yo estoy observando que no hay nadie en estas escaleras. Y cuando comienza a bajar, casi se resbala. Porque dice, caray, vuelve a pisar las escaleras y todas las escaleras estaban de nuevo llenas de grasa, que él ya había limpiado. O sea, él fue limpiando de abajo hacia arriba los escalones, trapeándolo, no sé qué les habrá hecho, ¿verdad? Pero va limpiando todo hasta que llegó al último escalón y tenía que seguirle por esa línea. Entonces dice, si yo acabo de limpiar esto, ¿por qué sigo escuchando el ruido de este metal? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Quién sería? ¿Y por qué está todavía todo lleno de grasa? O sea, y vuelvo, era lo que él más ruido le hacía en ese momento, era el tipo de grasa, era como grasa de un animal, como si hubiera estado quemada, ¿no? Eso fue lo que más le ocurrió, que él también dijo, no, pues sí, el clásico de, no, pues aquí, que venga Jesús y fuera el diablo, no sé, y a seguir trabajando. Esa fue la única historia que me contó mi abuelo, de que nunca le encontró explicación tampoco en trabajando en la fundidora. Todas las demás son accidentes terribles, muertes horrendas, pero a final de cuentas eran eso, accidentes industriales. Pero esa fue la única ocasión que dice, en esta tolva murió el fundidor, era una persona muy alta, pero yo no vi que fuera él. O sea, solamente dice, es la única como conexión que le puedo hacer, pero no, o sea, nunca supo realmente quién pasó, no había registros tampoco así, porque se anotaban como en un libro de quién entra, quién sale, a qué horas, ¿no? Pero dicen, no, pues aquí la única persona que estuve fui yo. Entonces no sé qué fue lo que alcancé a haber visto. Y fíjate que en Fundidora hay muchas historias que nos han dado de este lugar. Justamente, el lugar se prestó en su momento, tal vez por la falta de medidas, tal vez por los protocolos de aquella época, o que apenas estaban en construcción, todo eso, pero había una cantidad de accidentes tremenda. Sí. Hay, de las historias que nos dieron, ha venido una persona que contó que, creo que es historia de su abuelo, esta situación también, que trabajó ahí, que él mencionaba que un día creo que es un fin de semana, y llega un ingeniero gringo, y este ingeniero norteamericano llega y le dice, habla con el supervisor que hagan revisión del horno número 2. Uh-huh. Y él le dice, ya hicieron la revisión, y le habla muy duro, ve con el supervisor y que hagan la revisión del horno número 2. Entonces él ya entiende que pues la jerarquía es lo principal, y dice, sí, está bien, Inge. Se regresa, va con su jefe y le dice, oye, yo sé que no me toca, pero pues me topé, ya sabe, al gringo, y me dice que hagamos la revisión del 2. Y dice, ¿al gringo? Sí, el gringo, acuérdese, el que nos trajeron hace como 2-3 meses y ha estado mueve y mueve las cosas. ¿Ese se mató la semana pasada? Dice, ¿cómo que se mató la semana pasada? Dice, sí, en el horno 2, ahí se mató. Accidentes de los que pasaban. Al final, como tú dices, o sea, el trabajo no paraba ahí, entonces no por el accidente todos iban a terminar enterando, a veces ni se enteraban. Este hombre no se entera, pasa el aviso, van y hacen revisión. La situación es esta: gracias a la revisión que hacen del horno 2,
no explotó. Se iba a llevar a todos. Ok. Entonces dice él que sí, o sea, él quedó muy marcado porque si hacen la revisión y dice, todavía no se está cuidando el gringo, todavía no se está cuidando. Otro cuate, ya más contemporáneo, él le toca estar, si mal no recuerdo fue con la Fórmula 1 cuando agarró Sintermex, y él le tocó ver en cierta zona sombras que aparecían y desaparecían. Entonces yo me quedé con la duda porque a mí me asustó porque realmente parecían como si te estuvieran siguiendo y alumbrabas y no había nada. Bueno, comencé a investigar y hay personas que dicen, sí, si te vas a la zona más pegada al río Santa Catarina, que es donde él decía, pero él, o sea, él no mencionó todo eso dentro del podcast, me lo dijo afuera qué zona era. Y otras personas por favor me han dicho, en la zona pegada al río Santa Catarina, tú vas a ver en muchas ocasiones personas que vienen del río hacia Fundidora y si te los topas te siguen, pero nunca vas a ver el cuerpo ni nada, es como una silueta oscura. Y si estás en ciertas horas vas a escuchar el lamento. La creencia es de dos. O son los que se llevó el huracán Gilberto, ese huracán que se llevó a muchas personas, porque este río es un río seco. O sea, ahí normalmente no hay agua. Pero cuando vino el huracán... En el 88. Exactamente, en el 88, se llevó un montón de cosas porque allá abajo había hasta juegos mecánicos y como era un lugar seco, las personas no pudieron anticiparse a la situación y hubo muchas muertes. Dice, pero otros creen que son las personas que cuando trabajaban en Fundidora, en algún accidente sordearon los cuerpos. Y que es la forma en la que todavía están pidiendo como justicia al día de hoy. Okay. Entonces, en Fundidora hay muchas historias, es muy interesante. De hecho, si saben alguna historia de Fundidora, por favor, déjenla en este video. Y bueno, Alex, ¿alguna historia para despedirte? Una historia relativamente corta, no es mía, me la platicó un ex compañero de la prepa. No, mentira, de la secundaria. Cuando él estaba pues crecería, creo que nosotros ya estábamos en prepa, él y yo solamente nos conocimos durante la secundaria y cada quien ya en prepa agarra para rumbos diferentes, ¿no? Entonces yo le perdí la pista. Me contactó hace relativamente poco, precisamente por el podcast de Comedia Paranormal, porque pues mi función principal es contar las historias que manda el público, porque las mías la verdad ya son poquitas. Y ya después de un año te empiezan a faltar historias. Entonces a veces ya la gente me ve y dice, oye, a mí una vez me pasó tal cosa y me cuentan. Principalmente son gente conocida, amigos o amigos que tenían mucho que ver. En esa ocasión, él me contó algo muy, muy breve, que cuando él ya estábamos en la prepa y que nos habíamos medio perdido la pista, en una ocasión él y su hermano fueron a uno de estos centros comerciales, de los más laberínticos que están aquí en el centro de Monterrey, que la gente de aquí lo conoce, no quiero decir obviamente el nombre por marcas, pero es horrible entrar a esa plaza comercial, que es como un laberinto de escaleras para poder salir o poder entrar. Ya. Entonces, como son 3 pisos de planta, él y su hermano menor estaban en el último piso, que es precisamente donde tienen como las áreas de comida. Vean, creo que vivían relativamente cerca de ahí del centro y habían ido solamente como a comprar algo de comer. Entonces, cuando están ahí, escuchan que una mujer empieza a gritar así como desesperada y dicen, oye, ¿qué pasó? Lo escuchaban en la planta de mero abajo. Entonces, se asoman y ven a su vecina, que era la persona que estaba gritando. Pero lo que se les hizo raro es, uno, ¿qué hace aquí la vecina? Porque está gritando como loca y porque nadie reacciona. O sea, ninguna de las personas estaban como atentas de, mira, ¿qué le habrá pasado a esa mujer? No, todo el mundo estaba en sus asuntos. Entonces, como si ella no estuviera ahí tal cual, pero ellos sí la veían claramente, decían, oye, ¿qué está pasando? Y gritaba muy desesperada. Entonces lo que se les ocurre es bajar todas las escaleras y dar toda la vuelta a la plaza para llegar a la planta baja, que vuelvo, no es un caminito corto, es darle muchas vueltas para poder salir de esa plaza. Ya cuando llegan a la planta baja, la persona ya no estaba. Entonces dicen, caray, pues ¿qué habrá pasado? ¿Lo soñamos? ¿Lo vimos? ¿O qué pasó? Pues, pero estábamos los dos. En eso les entra una llamada de su mamá, la mamá de ellos. Entonces les dice, oye, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó? La mamá también estaba muy alterada. Y le dice, no, pues andamos acá en tal plaza, vinimos a comprar algo de comer. Y dice, no, regrésense para la casa, por favor. Dice, y les colgó. O sea, ni siquiera nos explicó qué pasó, pero estaba muy alterada la mamá. Pues se van en corto a su casa de regreso. Creo vivían demasiado cerca de ese cuadro de Monterrey. Entonces llegaron y cuando llegan, ven que afuera de la casa de la vecina está una de estas camionetas de Semefo. Entonces dicen, oye, pues ¿qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que acaban de encontrar muerta a la vecina. Dice, ¿pero de qué o qué pasó? En lo que salió ahí el clásico chisme de toda la gente sale a ver, ya cuando develan qué fue lo que pasó en la historia, resulta que esta mujer tenía una hija pequeña, como de unos 4 o 5 años tal vez,
y estaban como jugando a las escondidas. Entonces cuando ella la está buscando a la niña, encuentra a la niña en un ropero, pero la niña se había colgado con un pedazo de ropa y la vio colgada. Entonces de la impresión, como que le dio algo, no sé, tal vez un problema cardíaco que ya tendría la persona, y falleció en ese momento de la impresión. Cuando escuchan todo eso y dicen, oye, pues, ¿qué pasó? Pasó un ruido. La mamá fue como que, oye, pues, háblale a la policía o algo. Escuché que algo se cayó y nada más vio por la ventana que estaba la vecina tirada, pero que le hablaba y no contestaba. Entonces dice, no, pues, háblale a la policía. Entonces ya cuando llegan, encuentran toda la escena, pero la niña no estaba muerta. Estaba inconsciente. Solamente como que no sé si jugando o algo, pero sí se había puesto algo ella en el cuello y parecía como si se hubiese colgado, pero no lo logró, no pasó nada. Pero la mamá, al ver la escena, sí se impresionó. Pero lo curioso de aquí es que eso había pasado antes de que ellos vieran a la vecina. Como si por alguna extraña razón, ellos cuando ven a la vecina, prácticamente como a los 5 minutos de que tratan de bajar y encontrarla, es cuando ella fallece. Yo nunca le he encontrado ahí como el fenómeno de cómo describirlo, pero yo siempre le digo que pues para mí es como que el fantasma que viajó en el tiempo. Porque, o sea, ellos ven a esta persona llorando, preguntando, así como la clásica llorona buscando a mis hijos, aunque no estaba buscando a sus hijos, pero sí fue como caray, ¿qué pasó? Entonces ya cuando le cuenta toda esta situación con la mamá y ven lo que pasó ahí en su casa, dices, oye, pero esto acaba de pasar ahorita y nosotros la acabamos de ver llorando y gritando en la plaza hace 10 minutos. Dice, no, ella estuvo aquí todo ese tiempo. Dice, porque yo la vi, la encontré y todavía estaba acá. Entonces dicen, caray, entonces, ¿qué fue lo que vimos? Ay, qué bueno. La situación ahí, hay unas historias que hablan sobre las proyecciones de angustia, proyecciones de auxilio. No recuerdo el nombre técnico, pero cuando una persona está en sus últimos momentos de morir, antes de morir, hay muchos relatos donde alguien las ve en otro punto. Ok. Transmitiendo un mensaje, hablando con alguien. Ahí te va. De esas historias está, si mal no recuerdo, el mismo Juan Ramón Sáenz. Sí es Juan Ramón Sáenz, se me fue, el autor de La Mano Peluda. Ah, creo que sí. Sí, sí. Él, cuando está en el hospital, que está compadeciendo ya al final por el cáncer, hubo personas que ese mismo día, cuando él ya estaba internado, lo ven en un centro comercial y están platicando con él y tienen una conversación ligera. Él no estaba ahí, él ya estaba internado en un hospital. Está también la historia de una persona que trabaja en una compañía aseguradora de autos, y en esta compañía de los seguros, cuando llega, ve en el segundo piso a su jefe y lo ve, lo saluda, don Manuel, ¿cómo está? Y lo ve muy triste. Entonces esta persona le afecta un poco verlo así, porque es una persona normalmente muy alegre. Sube rápido las escaleras para irlo a saludar, no se lo topa, va y le pregunta a las compañeras que dónde está don Manuel, que lo acababa de ver y que lo había visto triste, que si saben qué ocurre. Y todas dicen, no lo hemos visto en la mañana. Y dice, pues estaba aquí en el pasillo y no lo hemos visto. A media mañana les dan el aviso. Falleció el día anterior en la carretera a Puebla, a 150 kilómetros de ahí. Ok. Y ella lo vio así literalmente en ese lugar. No hay una conversación, pero está la proyección de esta persona. Hay otra persona que esta misma proyección la ve, pero bueno, no sé si funciona como el mismo fenómeno, lo ve en un sueño. Está dormido esta persona y en el sueño, de forma intrusiva, él está soñando con otra cosa y de forma intrusiva entra una mujer mayor que ya ha visto alguna vez en la vida, pero no sabe quién es. Y entonces es como si lo agarrara y le dijera así como que, hey, dame tu tiempo, no importa lo que estés haciendo, dame estos 2 minutos. Dile por favor a mi nieto que no se culpe, que estas cosas pasan y no son su culpa. Y entonces él le dice, ¿quién es su nieto? Y le dice, Juan Miguel. Y al día siguiente se levanta y dice, Juan Miguel, un amigo que yo tuve en la primaria. Y se acuerda, pues esta señora era la abuela de Juan Miguel, pero pues yo la dejé de ver a esta señora hace 20 años. Juan Miguel ya no es un amigo del día de hoy. Se da la tarea de buscarlo, ya para esto de redes sociales, y se topan con un amigo en común. Y oye, Juan Miguel dice, no, hombre, si quieres hablar una semana, falleció su abuela la semana pasada. Tiempo exacto en el que acababa de fallecer y él tuvo el sueño ese mismo día o al día siguiente. Entonces, existen como situaciones extrañas donde esas personas en ese lecho de muerte
de alguna manera tienen todavía la oportunidad de comunicarse. Pero hay una historia que a mí me gusta mucho este programa porque vas viendo como los perfiles de las personas frente al fenómeno. Ok. Personas 100% escépticas que yo digo, honestamente yo creo que es una de las formas más saludables de afrontar el fenómeno. Porque cuando caes en ser muy susceptible ante él, hacerte muchas ideas, vas a terminar siempre con paranoias, estreses, ansiedades. Y cuando estás con un bloqueo es como, es más sencillo llevar las cosas. Uh-huh. Pero hay un grupo de personas que no se lo toman en serio, no hay problema, pero que juegan a veces con cosas que dices, hijo, es que ya cuando escuchas estos relatos hay cosas con las que realmente no valdría la pena jugar, porque si no es, pues no pasa nada, pero si sí es, te estás metiendo en un problema bastante grave. Sí, sí, sí. Hay un sujeto que le encanta la temática, pero para él siempre ha sido un chiste. Vamos a ponerle el nombre de Lucio. Ok. Lucio está en una etapa de transición de su vida bien importante. Le encanta el tema paranormal desde niño, pero pues para él es un chiste, son juegos y él era de empezar a hacer ciertos símbolos en todos lados y hacer como oraciones que se le ocurrían invocando demonios y cosas así. Él era como un tipo muy llamativo, muy estrambótico, pero todo para él era un chiste. Todas esas cosas eran para asustar a la gente alrededor y ya. Bueno, en esta etapa de transición ya tiene 30 años. No le ha ido tan bien, la vida no se le había tomado tan en serio, y un amigo que está en Estados Unidos, que tiene un buen negocio, le está consiguiendo una visa de trabajo para que vaya a echar la mano en cuestiones de carpintería. Lucio nunca había pensado de sí mismo que iba a trabajar en algo así, está como que en una etapa como que deprimido, como que no, y el amigo le dice, oye, te doy un incentivo que tal vez para ti es un incentivo. Tengo otro amigo que él anda ayudando en las cuestiones de broker, anda rentando casas acá. Uh-huh. Y así como te lo voy a decir, está rentando un departamento embrujado. Lo está dando bien barato, eso te puede convenir. Dice, pero algo, él me dice tal cual, no te lo recomiendo porque está embrujada esa mugre. O sea, ahí se aparecen cosas, pasan cosas bien gachas. Yo no lo recomiendo, pero pues es de lo que traigo y lo ofrezco, pero lo digo tal cual. Lucio dijo, ¿es en serio? Sí. ¿Cuánto me lo va a dejar? Tanto. ¿Y puedo hacer lo que quiera? Pues sí, pues allá tú. Dice, pero en serio me dicen que está peligroso. Voy para allá. No, el cuate iba emocionado, no por el trabajo, por jugar al cazafantasmas, ¿no? Lo primero que hizo en la habitación que le dijeron que era la más embrujada. ¿Por qué? Porque se oían voces, sonaban pasitos, si dejabas cosas se movían solas, cosas que están como dentro del fenómeno, Uh-huh. pero no había muchas historias. Realmente como que ya había buen tiempo que nadie se quedaba ahí. Los vecinos de alrededor decían que nunca llegaban a entablar relación con las personas que vivían ahí porque no duraban ni 2 semanas. Okay. Entonces este tipo va, se mete y lo primero que hace es ese cuarto embrujado, simbolito ahí en el piso bien bonito, unas velas y empieza a hacer oraciones y se compra unos libros de una y otra cosa. 2 semanas después, Lucio está hablando con su amigo y dice, por favor, préstame el sofá de tu casa. Y le dice, no, hombre, si te pasó algo. Dice, no, no sabes lo que me pasó, güey. Dice, ya no sé en qué bronca me metí. ¿Qué pasó? Dice, mira, pues yo creo que son juegos, estas cosas, la verdad. Y entonces, antes de venirme para acá, pues me metí en sitios de internet de a ver cómo, en lugares que hay energías, cómo invocar y cómo controlar y cómo pedir cosas de todo. Pues ahí yo me traje mis hojas impresas y empecé a imitar esas cosas. Para el día 3, empecé a ver luces debajo de la puerta en la noche, como si hubiera una vela prendida. Yo había dejado mis velas ahí, no había dañado nada porque tampoco estoy tonto, pero pues no hay manera en la que se vuelvan a prender solas. Entonces, donde abro la puerta, en medio del círculo que tengo, están las luces prendidas y hay una niña vestida de blanco. Y me está viendo, es una niña, cabellos güeros, mirada normal, y nada más me sonríe y la puerta se cierra enfrente de mí. Dice, bueno, a partir de ahí yo no he podido dormir y no puedo estar tranquilo. Me hablan en el oído. Cuando estoy haciendo lo que sea, me hablan aquí cerquita, hablan, me dicen mi nombre, me dicen cosas que he hecho en el pasado de las que no me siento tan a gusto. En mis sueños veo cómo esta niña llega y le hace daño a toda mi familia y hace que no me pueda despertar. Por más que intento despertarme en el sueño, dice, es un sueño lúcido, estoy consciente que estoy soñando, pero veo cosas terribles, atroces, y ella nada más sonríe y me dice, hasta que yo quiera te vas a ir de aquí. Dice, y no para de atormentarme. No sé qué demonios me traje aquí, pero me está siguiendo. Y su amigo le dijo, el de la carpintería,
no hay manera en la que te acepte en mi casa, mi hermano. A ver, ¿cómo le haces? Pues sí. Y entonces Lucy me dice el día de hoy, mira, me regresé, no pude seguir allá. Aquí en México ya no me siguió, pero ya me estoy tomando las cosas con un poquito más de calma. Wow. Cosas extrañas, ¿no? Pues mira, que te siga un fantasma por la frontera, sí se me haría más extraño. Es que después yo, ¿para qué quiero ir a México? Que no lo haga, o sea, es cierto, les toca mejor allá. Bueno, Alex, mi hermano, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta. ¿Dónde te puede seguir la familia nocturna? Pues me pueden buscar en Instagram como Alex Lazalde con doble Z. Ahí está, aunque es mi perfil como artista digital, pero es el único que manejo. O también en los eventos y en los podcasts de Comedia Paranormal. Perfecto. Alex, te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Y a la familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.